mi hermana falleció en el 2007, yo tenía 15 años y está bien tomarse un par de días, un par de semanas o un par de meses para llorar, para sentirte mal, para sacar todo lo que tengas que sacar. Llora todo lo que necesites. Bueno, no importa si sos hombre o mujer, llorar te ayuda como a liberar todas estas cosas. Esta noche, algo que todavía no sabemos exactamente qué sucedió. Asesinaron a 2 de mis amigos y una amiga, porque no siempre nos vamos a sacar del hoyo solitos, y creo que en mi caso tuve el privilegio también de tener estas amistades. O sea, si tuve todas esas experiencias muy buenas y experiencias malas de las que pude sacarle algo bueno, ¿cómo puedo yo ayudar a alguien más con esto? ¿Cómo manejar tus emociones, saber cómo controlar la reacción para que no sea algo de lo que después te vas a arrepentir? Y si algo te da miedo, pero lo quieres hacer, hacelo con miedo. Pero nadie va a hacer las cosas por mí. Me pueden apoyar, me pueden ayudar, me pueden escuchar, pero la que tiene que hacer las cosas soy yo. Me prohibí a mí misma sentir ciertas cosas por años hasta que exploté años después. Esta no me va a hacer. Antes de empezar nuestro siguiente episodio, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad, donde estaremos explorando el recorrido de vida de muchísimas personas y estaremos aprendiendo de sus retos, de sus obstáculos y cómo superaron todas las adversidades para poder diseñar el rumbo de su vida. Y cuando escuches nuestras conversaciones, podrás aprender, podrás inspirarte, podrás equiparte de tácticas que te permitirán diseñar el rumbo de tu vida en tus propios términos. Y todo lo que tienes que hacer es suscribirte. ¡Suscríbete! Muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo. No puedo esperar a empezar este recorrido juntos. Hola, hola, bienvenida. Qué gusto de tenerte por acá. Hola Esteban, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada por platicar de esto. Diseña tu futuro, qué tema más complejo, pero estoy muy honrada que me hayas invitado. Bienvenida, buenísimo. Así que contanos, ¿desde dónde te nos estás uniendo el día de hoy? ¿Dónde estás? Estoy al sur de Alemania. Aquí vivo desde el 2021 más o menos. Y Y hace unos aquí luchando añitos, con el idioma. una lucha incesante. Pero contanos qué estás haciendo en Alemania en este momento. ¿A qué te dedicas? Ahorita mi trabajo a tiempo completo es en el departamento de marketing y comunicaciones en una startup de tecnología climática. Entonces, bueno, mi trasfondo es en ciencias naturales. Ahora estoy siempre relacionada a las ciencias naturales, pero desde la comunicación. Y más allá de eso, pues en el tiempo libre, si se le puede llamar así, tengo un podcast de Epistemas, en donde pues contamos historias de científicos y científicas, ingenieras e ingenieros de América Latina, con el objetivo de romper estereotipos y acercar todas estas ramas que siempre se han quedado como en el norte global, traerlo más a la región, ¿no? Fantástico. Así que cuando alguien te escucha podría estar pensando, bueno, seguramente estudiaste comunicación, estudiaste mercadeo, estudiaste algo de eso. Así que contanos, ¿qué estudiaste? ¿Cuál es tu background en cuanto a licenciatura, universidad? ¿Qué hiciste ahí? Nada de comunicación. Mi pregrado es en biología, estudié biología en la Universidad del Valle de Guatemala y posteriormente hice una maestría en Austria, en la Universidad de Ciencias Naturales, no, ¿cómo es? Universidad de Ciencias de la Vida y Recursos Naturales, un nombre muy largo para una universidad, e hice una maestría en ecología acuática o limnología, que es el término menos popular de la ecología acuática. Y pues eso, ese es mi trasfondo, digamos, académico. Y Así fue que ha más o sido menos, una, ay, así perdón, que ha dale. sido una transformación bastante interesante, o sea, de cómo se pasa de un lugar al otro. Pero bueno, cuando nos decís estudiaste en el extranjero, estudiaste en Austria, ¿en qué momento nace esa idea de querer hacer algo fuera de Guatemala? Creo que son muchas cosas, pero la idea siempre la tuve desde, tal vez no desde niña, pero en la adolescencia. Creo que tuve el privilegio de ir a un colegio en el que en algún momento, cuando yo estaba en cuarto y quinto bachillerato, no me acuerdo por qué razón o cómo sucedió o qué era esto, pero había una persona de Estados Unidos que llegó como con el objetivo de ser un tipo de counselor y cómo ayudarnos a escribir aplicaciones para ir a estudiar a Estados Unidos y cosas así. Y en ese momento me acuerdo que o sea, me interesó y empecé a ver cosas en quinto bachillerato quería estudiar ingeniería forestal, de hecho, no biología, por influencia de mi prima, que es ingeniera forestal. Empecé a ver forestry en Estados Unidos y todo, pero al final no me acuerdo por qué, ya nunca seguí con eso, nunca apliqué a nada en el extranjero en ese momento, sino que dije, voy a la del Valle, estudio biología allí y después veo qué pasa. Ujú. Y ya ahí pues es relativamente común escuchar cuando ya estás en una carrera en ciencia que tu paso siguiente tiene que ser una maestría o un doctorado. Quiero aclarar para quienes nos escuchan que no tiene que ser, pero eso fue lo que a mí los mensajes que a mí me bombardeaban por todos lados, ¿no? Y ya hoy pienso un poco diferente, pero ayuda, de que ayuda a tener, aunque sea una maestría. Y pues sí, siempre estuvo en mi mente, la verdad, siempre, una parte de mí siempre supo algún día voy a estudiar algo en el extranjero. Toda la experiencia de que en quinto bachillerato estuve buscando por tantas universidades en internet y todo eso me sirvió luego para hacer lo mismo ya al finalizar el pregrado. Y creo que eso también es
un gran privilegio, porque en algún momento yo lo hablaba de una manera muy arrogante, ¿no? Así como, pero si todos pueden hacer esto, todos pueden buscar en Internet. Y Ajá, eso es que hay en cuenta que no, no todos tienen Internet 24/7, no, esto no es tan accesible, entonces por eso también me encanta lo que estás haciendo, una forma más accesible de contarle a la gente también cómo otros hemos ido al extranjero, ¿no? Y hoy día, afortunadamente, también hay muchas páginas. En su momento, para mí también las habían, que te como juntan toda esta información en una página, ¿no? Entonces puedes ir ajá. como filtrando por áreas que te interesen, por países, etcétera. Entonces, pues siempre estuve buscando, la verdad, mis últimos años de la U ya estaba buscando a ver qué había entre las áreas que me interesaban. Fue también un gran proceso de aprender, o sea, siempre me ha gustado escribir y creo que desde el colegio también tuve buena formación en cómo escribir en español e inglés, pero también escribir cartas de aplicación, cover letters y todo eso, pues es todo un arte en sí, ¿no? Ese Entonces, es un pero como me proceso. gusta, sí. Ujú. Pero como me gusta tanto, pues me lo disfruté un montón que hasta aplicar al extranjero era así como si me dicen que no está bueno, pues, pero me sirve para aprender para la siguiente. Pues sí, no sé, creo que me estoy desviando, pero siempre, lo tuve en mente, siempre supe que iba a salir de algún momento. Lo que sí es que siempre pensé que iba a salir y regresar a Guate. Hasta el momento, pues pasó un poquito diferente, ¿no? Aquí sigo. Ya llevas unos años fuera, pero entonces recapitulando, si te entendimos bien, cuando estabas en el colegio empieza esa idea, esa espina, tenés ese advisor que está en tu secundaria, te empiezan a instar, bueno, hagamos algo, pero realmente nada se materializa en ese momento y decides estudiar tu licenciatura en Guatemala. Y pasas la licenciatura tranquila, claro, con eso siempre, con ese contexto de que, bueno, hay que hacer algo, especialmente cuando estás estudiando una carrera en ciencias, bueno, el siguiente paso es hacer algo fuera, es hacer algo fuera. Pero estuviste tranquila hasta más o menos cuarto, quinto año, donde te pusiste más las pilas, como decimos en mi pueblo, para empezar a buscar algo, ¿no? Tranquila es relativo, uno, y dos, de hecho, tengo que decir, yo no terminé la licenciatura. Ujú, Porque en la UVG en Guatemala, cuando tenés pensum cerrado y creo que el internship, ya puedes tener el Bachelor of Science, y ujú. es luego solo con hacer 6 meses más la tesis. Bueno, casi nadie hace solo 6 meses, claro, pero en teoría, para tener la licenciatura. Por cosas que pasaron, que sé que ya vamos a hablar de eso más adelante, cuando tuve el Bachelor of Science en mis manos, dije, ya, esto es todo lo que me piden las universidades en Estados Unidos o Europa, me voy. Entonces, sí, para, Nos sí. vamos y ahí se acabó el capítulo. Bueno, y ya vamos a entrar un poco más en eso, pero en temas prácticos, bueno, como de todos los países del mundo, porque el mundo es tan grande, ¿no? Ya tenías esa influencia americana, bueno, el advisor en quinto batch que podría ser Estados Unidos. ¿Cómo escoges? Porque esa es quizá alguna pregunta. Bueno, hay 190 y pico de países en el mundo. ¿Cómo se escoge a dónde ir, no? Sí, qué buena pregunta, la verdad. Me hubiera gustado preguntármelo más en ese momento. Yo estaba enfocada en encontrar el tema, en qué Ujú, país encuentro una maestría en limnología, que tampoco es algo tan común. Hoy es más común, sí, y también más, ya estando dentro del área, hubiera usado otros keywords, ¿verdad? Que es también otra ujú. cosa muy importante. Ecología acuática, recursos hidrobiológicos, cualquier cosa así que no fuera limnología, pero yo estaba necia que quería un título de máster en limnología. Entonces, la mayoría estaban en Australia, Alemania y Austria. Ujú. Austria, que no es Australia. En Austria no hay, ¿cómo se dice? Canguros. Esa es una broma muy común que toda la gente, extranjeros, les preguntan a mis amigos austriacos, ay, ¿qué tal los canguros? Y es como, del otro lado País del equivocado. mundo. Pero bueno, pues sí, fue más que nada buscando por tema, por el área en la que yo quería especializarme en ese momento. Ya hoy creo que sí, si me pudiera dar un consejo a mi yo de ese entonces, sería también buscar la ciudad, buscar... Y no es que me arrepiento, o sea, Viena es una ciudad hermosa, la calidad de vida es genial, pero pues le hubiera dado un poquito más de vueltas, ¿no? Porque habían programas increíbles en Australia también. Pero entonces en mi caso Ujú. fue sabía que quería continuar en la limnología, porque en ese momento fui parte mis últimos años de universidad de un proyecto en Atitlán. Entonces ahí empezó toda esta espinita de la ecología acuática, querer recuperar el agua, hacer algo por el agua Atitlán, y por eso quería especializarme en ecología acuática. Y pues ya esta espinita fue la que me dijo, tengo que tener un título con limnología. Me gustó mucho el programa de Austria porque me daba la oportunidad de hacer un trimestre en Kenia, Ujú. y para mí ir a África era un sueño de niña, ¿no? Entonces dije, aquí voy, esto es. Ahí como que había un match y no se podía dejar pasar esa oportunidad, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso? ¿Fue fácil el proceso de aplicación, poder ser admitida en la universidad? ¿Qué tan complejo o sencillo fue? Buena pregunta. No me acuerdo mucho de esos detalles ahorita, Posiblemente haya sido pero fácil, ¿no? O bueno, y es relativo, porque como decís, tenías esa habilidad y esa facilidad de la escritura, de venderte a ti misma, ya tenías como que a pesar de que no te habías educado en el mercadeo, posiblemente te mercadeaste de una buena forma. Pero ese quizás es otro mito, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, no, seguramente como tiene un nombre bonito, como es esto, seguramente en su casa había un costal de oro y tenía todos eh, los recursos del mundo y podía decidir simplemente, bueno, me voy a Australia o me voy a Austria, no hay ningún problema. Pero ¿fue realmente así? ¿O tuviste que, bueno... no, eh, no tenemos costales de oro, no. La ventaja que sí tenía para venir a Europa es que tengo doble nacionalidad. Mi bisabuelo era alemán
No la tengo desde nacimiento, de hecho, en el 2003 el gobierno o la embajada alemana en Guatemala dijo algo, yo no me acuerdo, yo estaba bien chiquita, esto mis tías y mi papá se encargaron de eso, pero dijeron algo de que si la primera generación en Guate sigue viva y puede firmar este documento, pues pueden obtener la nacionalidad. Se movió mi familia para obtenerlo y gracias a eso yo podía venir con, pues, sin tener que pasar por muchas dificultades, ahí sí que llamémosle dificultades, ¿no? Porque escucho con mis amigas latinas que es todo un rollo, pues evitarme cosas de visa y todo eso, ¿no? Entonces sobre esos temas sí no puedo hablar porque afortunadamente no tuve que pasarlos. Sobre la aplicación, me acuerdo que sí fue como duró bastante hasta que escuché de vuelta, ¿no? O sea, mandé la aplicación, creo que 5 o 6 meses hasta que recibí el, hey, te aceptamos en este programa. Y de hecho, inicialmente era un programa de la ONU, de un instituto de recursos acuáticos que está en Delft, en Holanda, Ujú. en Países Bajos, perdón. Cuando me dijeron, bueno, el primer semestre era en Viena, el segundo en Kenia, y cuando las personas de Viena me escribieron de la universidad, me dijeron, bueno, tenemos que primero empezar por arreglar tu visa. Y le dije, hey, no necesito visa, tengo doble nacionalidad, entonces podemos ahorrarnos eso. Y me llamó y me dijo, mira, ¿por qué no haces entonces el programa que tenemos aquí? Que igual tenés o sea, en vez del de Holanda, Austria, Kenia, que era un poquito más rápido, más estricto, me dijo, y puedes tomarte el tiempo que querrás, si estás aquí como ciudadana europea y tenés todavía la oportunidad de irte a Kenia. Yo dije, la verdad, después del ajetreo en la UVG en Guatemala, suena bien a tomarme algo más relajado, ¿no? Y pues como la universidad igual ahí como ciudadana europea sale gratis, pues también un montón de ventajas con eso, ¿no? Y fantástico, porque como bien decís, se ahorra uno todo ese reto de los procesos de inmigración, visas, permisos, becas, cuestiones, esto y lo otro, y se facilita de cierta forma, pues ese proceso que ya únicamente se limita, si se puede decir de esa forma, a una aceptación de la universidad y prácticamente Mm. empacar tus maletas y irte al destino, ¿no? Bueno, Y necesitas dinero para vivir, ¿verdad? Sí trabajé cuando estaba en Viena, estuve trabajando y con ayuda de mi familia, pues ahí sí que la renta y demás, ¿no? Pero realmente la renta me pareció muy accesible también para estudiantes, o sea, vivís en un shared flat y todo, ¿no? Si no te pones muy mañoso. bueno, hay una cantidad de beneficios y de cuestiones, especialmente para ciudades y lugares que están diseñadas para estudiantes. Estás en un Mm, campus de una universidad reconocida. Entonces, bueno, pero cualquiera que nos está escuchando podría decir, pero bueno, entonces esta tuvo una vida fácil, ¿no? Qué fácil y qué tranquilo. Pues ahora incluso dice, me voy a ir a sacar una maestría con la tranquilidad del mundo, pero la vida tiene su manera de manifestar, si no necesariamente lo que algunos dicen, bueno, es suerte y es fácil, tiene ciudadanía, tiene esto y tiene lo otro, pero a veces nos presenta retos en otras áreas que a veces complican o, como dirían, que le da cierto sabor a la vida, si se le puede llamar de esa forma, ¿no? Aunque a veces esos sabores son también complejos. Y por lo que hemos estado platicando, agridulces. agridulces, y por lo que hemos estado platicando en el pasado, pues bueno, hemos entendido tu vida no ha sido un camino de rosas, ¿no? O sea, ha habido diferentes retos y obstáculos que te han marcado a lo largo de la vida. Y si entendí bien, nos contaste que, bueno, tuviste una pérdida sumamente fuerte en tu familia cuando eras joven. ¿Nos puedes contar un poquitito más, bueno, en qué edad sucedió esto y en qué contexto? Sí, bueno, mi hermana falleció en el 2007. Yo tenía 15 años, ella tenía 24 y no sé cómo empezar ahorita porque es que, claro, no es algo fácil, ¿no? Pero a la vez es algo que hoy día me siento muy cómoda hablando al respecto porque como te decía antes de grabar y la vez pasada que platicamos, el duelo es lo más normal en la vida de cualquier persona. Todas las personas tenemos pérdidas, que siento que hablar de esto me gusta y por eso te agradezco por la plataforma, porque espero que también les sirva a quienes nos escuchan, ¿no? Entonces, fue algo extraño porque a los 15 años definitivamente, es que nunca es algo que te esperes de alguien de 20 y pico, en especial cuando es un accidente, ¿no? Y creo que esto lo puedo comparar con luego con la muerte de otras personas como mis abuelitos, ¿no? Que de hecho fue muchos años después de mi hermana. Pero cuando son personas mayores o tus abuelos, como sabes que eso va a pasar, sabes que en algún momento vas a tener que lidiar con eso. No cuando es tu hermana con quien hacías de todo todos los días, con quien era tu super brother, irónicamente era tu super sister, ¿no? Em, y de repente eso ya no está. Y fue un accidente que se pudo haber evitado y cosas que son muy difíciles de aceptar en su momento, algunas quizá todavía, pero pues a los 15 años tenés tanto por delante que, ¿qué vas a hacer? O sea, no puedes terminar tu vida allí o dejar de sentir pasiones e intereses con algo más, ¿no? Y como bien dices, a esa edad tan temprana, porque hay dos factores, a esa edad tan temprana y lo inesperado o lo poco natural del proceso, porque bien es cierto que, bueno, nuestros hermanos mayores eventualmente se van a ir como cualquier humano, pero eso Ujú. será, uno lo visualiza si es que lo visualiza en una etapa más tardía de la vida, no en esas circunstancias. Y cuando nos dices 15 años, prácticamente estabas a la mitad de la secundaria en el colegio, ¿no? Mm, sí. ¿Recuerdas, estabas en clases o ya era...?
periodo vacacional, ¿en qué época del año fue? Fue el 18 de agosto de ese año, pero fue un fin de semana. Ujú, Y yo estaba en la casa de una amiga, de hecho, ese fin de semana, y mi madrina pasó a recogerme, cosa que no era habitual. ujú, Tampoco era raro, pues solo pasó, me dijo: voy para tu casa", y como vivía cerca de mi amiga, hablé con tus papás, te vine a traer, vamos. Ella haciéndose yo no sé cómo, pues, pero no me como que nada, ella siempre es una persona siempre sonriente y feliz, y no noté nada raro yo. ujú. Cuando llegamos a mi casa, mis papás no estaban, estaba el carro de mi tía afuera, y, tenía mis llaves, entramos todos a la casa, y yo: "Papá, mamá, ya vinimos". Y mi tía: "No, no, estaban en el súper". Y yo así: "Bueno, okey, ¿verdad? Qué raro que todos saben dónde está todo el mundo". No estaban en el súper, claro. Y mi tía me agarró del brazo, me llevó a mi cuarto, me dijo: "Te tengo que contar algo". Yo no fue así, no me acuerdo literalmente cómo fue, pero así como que algo pasó. Y yo: "Okey, ¿qué pasó?". Me dijo: "La Dani murió". Así directo al grano, que creo que es la verdad, la mejor manera de dar una noticia como esta, porque ¿por qué te vas a dar vueltas a las cosas? Yo me acuerdo que todavía le pregunté a Ani, mi amiga, porque tengo una amiga del colegio que se llama Ani, no sé por qué eso fue lo primero que dije, o sea, era como mi hermana no podía ser, no quiero decir que la otra opción hubiera sido buena tampoco, para nada, solo eso fue lo primero que salió de mi boca, y de ahí, pues, eso, ¿no? No sé, fue algo bien, no sé qué tantos detalles contarte de ese día y de todos los días que siguen, pero de cierta forma lo tomé más como cuando pasaron los primeros días en donde no sabes ni qué está pasando, después de ver a mis papás, a mi papá, a mi mamá, con un dolor que jamás espero jamás entender, lo que yo hice fue, tengo que hacerme la fuerte por ellos, tengo yo que estar como bien. Y justo en el funeral, 2 cosas pasaron del funeral que me recuerdo muy bien, y una vez que mi hermana era súper fan de Guns N' Roses toda la vida, yo crecí, mi gusto musical es gracias a ella, siempre nos decía, como en broma, pero no en broma: "Muchacha, cuando yo me muera, tienen que ponerme Knocking on Heaven's Door, la versión de Guns N' Roses en el funeral", y todo esto. Y obviamente todos pensamos, como tú decís, que esto va a pasar en unos 80, 90 años, ¿no? Y ese día, cuando una amiga de mi hermana nos pasó a traer para ir al funeral, mis papás ya estaban allá, alguien tenía que llevarme a mí, me pasaron a traer para llevarme al funeral, o mi tía, no me acuerdo quién fue, la verdad. Me acuerdo que ya estaba yo por cerrar la puerta y dije: "No, tengo que ir por la grabadora, tengo que agarrar un disco de Guns N' Roses, tengo que llevar esto tiene que pasar porque esta mierda lamentablemente está pasando hoy". Y me acuerdo muy bien de eso. Y lo otro fue que mi hermana siempre era una persona bien sonriente, ¿vos? Bien, bien feliz, bien sonriente con todo, aunque le pasara cualquier cosa. Y 3 meses antes de que ella falleciera, perdió a quien le decíamos como su segundo papá. Ella desde chiquita se fue de intercambio a Estados Unidos y iba y cada año regresaba porque tenía una buena relación con la familia, cada año la llevaban de vuelta. Y mi papá también está bien con llamarle así, o sea, era una relación muy amorosa, muy linda, entonces era como una segunda familia para ella. Y falleció este señor, entonces ella estaba destrozadísima también por eso 3 meses antes de que esto pasara con ella, y aún así ella estaba sonriendo, o sea, lloraba, claro, y ahí estábamos, pero lloraba, se desahogaba y luego, bueno, sigamos con la vida, ¿no? Y eso creo que es una de las grandes lecciones que he tomado y que a la fecha mantengo de ella. Y en el funeral, mi tío viene y me dice: "Mira vos, ¿qué diría tu hermana en este momento? Esta mierda no me va a hacer mierda". Y eso es algo que también me repito casi que a diario cuando pienso en cosas así negativas, ¿no? Entonces esas 2 cosas, estar escuchando Guns N' Roses en una funeraria, cosa que jamás en la vida había escuchado, y dije: "Esto tiene que pasar porque eso es lo que ella quería". Y fue un sentimiento bien extraño, me recuerdo al agarrar el disco y pensar: "¿Cómo es posible que esté haciendo esto ya?". Pero bueno, las cosas pasan. Y sin aviso y sin preparación y algo tan repentino y como bien dices, pues bueno, una cuestión es lo que te está sucediendo a ti en tu corazón, que todavía se está formando esa parte, bueno, eres una joven, pues todavía no tienes la madurez, aunque lo podamos decir emocional, puedes tener algo, pero físicamente todavía hay ciertos procesos que no te permiten asociar y asimilar ciertas cosas a esa temprana edad, o al menos eso es lo que nos dicen Emocional los científicos. también. Ahorita a mis 33 te digo que también sigo aprendiendo de inteligencia emocional. Correcto. Y algo Sí. que uno se pregunta, bueno, es el tema de los padres, porque eso es incluso algo más, ¿cómo decirlo? No es natural, es decir, no es parte del proceso natural de, bueno, ver uno perder un hijo, ¿no? Entonces, si tú como hija, bueno, también ves esa otra faceta de, bueno, la vida como que algo pasó, no se puede decir que se destruyó, pero hubo un desbalance sustancial de que, bueno, todo se desajustó en la vida en ese momento. Y cuando estás en esa fase y en ese proceso, cualquiera se podría preguntar, bueno, ¿cómo es posible que seguiste en el colegio? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo no tirar todo o sea, todo lo que nos contaste ahora, bueno, me voy a la universidad, buscar maestrías en el extranjero, limnología, esto, o sea, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo manejaste eso? Porque o sea, ¿tenías algún poder sobrenatural en el corazón o cómo?
Yo ¿Cómo creo se que supera una tuve, pérdida que es prácticamente insuperable, no? es insuperable, eso te persigue toda la vida, solo aprendes a vivir con ello o sin ello, Ujú, o sea, sin esas personas. eh, no creo que es algo que se supere en su totalidad, la verdad. ujú, Tal vez, digamos, y tal vez eso tiene mucho que ver, el haber estudiado biología también me permitió leer más al respecto y entender un poco más, porque ciertas cosas pasan en nuestro cerebro, que a mí personalmente a veces saber las cosas como los hechos objetivamente me ayuda a asimilar cosas ya más psicológicas y emocionales. No a todas las personas, yo lo sé, pero a mí me sirvió, a mí me sirve, me ha servido. Y también entender que cuando algo malo pasa, que te desbalancea todo esto, obviamente esto no lo entendí a los 15 años, esto fue mucho después, pero ayuda, ¿no? Y en su momento lo que me ayudó tal vez antes de pasar a esto que fue más tarde, este comentario de mi tío fue uno, otro fue no quiero que mis papás se sientan incluso peor al verme a mí mal. ujú, Y otro fue que creo que tuve una gran ventaja y es que en el colegio todos se portaron súper lindos, súper, o sea, yo pasé, no sé, 2, 3 semanas sin ir al colegio antes de regresar después de esto y yo tenía todavía, ¿sabes que iba a regresar? Tenía todavía como el miedo o algo de: "Ah, la gente me va a estar viendo, preguntando, señalando", nada. Y yo estoy segura que esto fue algo que las maestras le dijeron a mis compañeros, ¿no? Así como: "Hey, estén ahí como en buen plan, pero no vayan a estar preguntando o señalando", o lo que sea, ¿no? Entonces siento que eso fue algo por lo que estoy muy agradecida. Siempre sentí un gran apoyo de todos mis amiguitos del colegio. Amiguitos, vaya, estábamos grandes, pero o sea, éramos un colegio, éramos como 80, ¿no? Y de las 80 personas sentí como cariño y compasión, entonces fue algo muy bonito y eso definitivamente ayudó bastante. Pero también yo vi a mis papás, mi papá todavía no mucho, pasó como un año antes de, pero mi mamá se metió de lleno a la religión católica. ujú. Yo a mis 15 años ya sabía que yo era atea, de hecho yo lo sabía desde niña, solo fue algo muy difícil de admitir o aceptar en una ciudad como en la que crecimos, ¿no? Tan católica, pero eso a mí me facilitó un poquito las cosas porque no tenía nadie a quien culpar, mientras muchas personas a mi alrededor estaban culpando a su Dios, culpando a alguien. Y para mí fue un accidente, para que darle vueltas a lo que pasó, sino que lo que está aquí somos nosotros, lo que está aquí es lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. Y me empecé a meter a más, a mí siempre me ha gustado leer y como que a través de la lectura encuentro muchas salidas. Empecé a leer de meditación, empecé a leer cosas de Reiki, cosas que hoy ya no me interesan mucho, que no creo, pero en su momento me ayudaron un montón. Ujú. Fue más o menos así que yo fui como intentando ayudarme porque no quería ponerle este burden a alguien más. Ya mi psicóloga me ha dicho que eso tampoco estuvo muy bueno, pero que qué bueno que aprendí de mí. ¿Cuánto tiempo duró el duelo? Si es que se puede decir que dura, porque normalmente esto dura toda la vida, ¿no? Pero ese proceso de asimilación, de sobrepasar esa pérdida para, ¿cómo decirlo? Para regresar a tu vida, es decir, ¿se puede cuantificar? No. A ver, como te digo, como me empecé a meter en todas estas cosas, entre la lectura, la meditación, el colegio me ayudó bastante porque estás distraído, o sea, ya hoy te lo puedo explicar un poquitito más así, no soy experta en neurociencias para nada, pero te lo puedo explicar un poquito más así como cuando algo así pasa de inesperado, que bombardea un montón de cosas en la amígdala cerebral y salen un montón de neurotransmisores y cosas que te hacen estar siempre como en alerta y a la defensiva. El tener una distracción como el estudio, el trabajo o algo hace que tu cerebro empiece a aceptar como, qué tiempo, esto es momentáneo, esto es, todas estas respuestas del cerebro, o sea, te las distraes. Literalmente la distracción no es que sea ideal, pero sí ayuda a empezar a aceptar que esto pasó, que no tienes que estar siempre en este 100% modo de alerta y de estrés y de ansiedad y todas las emociones que implica el duelo. Entonces siento que la distracción es muy buena y yo sé que hay muchas personas que les cuesta eso porque creen que van a olvidar a alguien, porque creen que entonces es como que le están quitando importancia a lo que pasó a la persona. No, esta persona va a estar con ustedes siempre, jamás lo van a olvidar. Yo no hay un día que pase que no piense en mi hermana y en mis 3 amigos, de quienes ya hablaremos. No hay un día en que no piense en estas personas y todavía me hacen sonreír pensar en ellas. Y lo mejor que podemos hacer, siento yo, es cuidarnos y salir de ese momento oscuro porque nosotros sí seguimos aquí. Y estas personas, lo más probable, yo no creo, como te digo, en que me estén viendo o algo así. Sin embargo, sí creo que les hubiera gustado que estemos felices, pues, no que Ujú, pasemos toda la vida lamentándonos que ya no están. ujú. Y lo que tú llamas distracción, quizá una manera más fácil de describirlo es de tener una manera, de cierta forma intencionada, el dirigir nuestra atención a otras cosas, ¿no? Y Claro. tuviste esa capacidad y esa habilidad no la tiene cualquiera, especialmente cuando tiene, bueno, un cúmulo de emociones y son tan fuertes que es difícil cambiar el enfoque, pero tú de alguna forma natural o sobrenatural, bueno, no es que estemos hablando de cosas sobrenaturales, pero tenías esa habilidad o tuviste esa habilidad de intencionalmente dirigir tu enfoque a otras cosas porque la vida continuaba, suprimir ciertas emociones para sobrepasar ese dolor o esa pérdida y ayudar a tu
cerebro, a tu organismo, a tu corazón, a tu alma, a mitigar ciertas emociones, motivada por diferentes cuestiones, viendo a tus padres. Bueno, me imagino que eso ha haber sido también bastante fuerte, no solo la pérdida de la hermana, sino ver que la familia Mm, se está distrayendo también de sus, de lo que solía ser, ¿no? claro. Pero también, o sea, sí, en cierta forma, esto de compartimentalizar emociones y cerrarlas y dejarlas para luego, es algo que a mí se me viene fácil, me he dado cuenta que tampoco es así para todas las personas y tampoco es siempre bueno, o sea, sí hay que volver a abrir la cajita de vez en cuando. Y eso me lleva de nuevo a tu pregunta de cuánto tiempo duró el duelo, porque por toda esta distracción, todo esto, estoy por terminar el colegio, que las amistades, que las fiestas, que qué sé yo, que la graduación de quinto bachillerato, que empezar la U, o sea, todo eso fue una muy buena distracción en su momento, pero cuando fui a Austria para la maestría, o sea, en Guatemala, en la UVG, biología era una cosa de 24/7 si querías tener buenas notas. Mis notas no eran excelentes, pero entre laboratorios, giras de campo, reportes y demás, era casi 24/7 estar pensando en algo de la U. Ujú. Entonces tampoco tuve el tiempo de sentarme a pensar en cosas. Y en Austria la maestría era algo realmente muchísimo más relajada de lo que estaba acostumbrada. Por fin tuve tiempo de pensar en mí, en mi cerebro, darle vueltas a cosas de las que por en ese momento que 10 años no había pensado. Entonces en Austria sí entré y no fue por lo académico, fue por todo esto, en un periodo un poquito más depresivo y de ansiedad, porque por fin tuve tiempo de reflexionar en todo lo que jamás me puse a reflexionar en 10 años. Y ahí fue cuando empecé a volver a llorar a mi hermana, a llorar a mis amigos, cosa que en su momento me di permiso, digamos, de llorar 2, 3 semanas y luego, bueno, la vida sigue. Y en Austria fue cuando por fin empecé esto. También cuando empecé a ir a terapia. Y eso es algo que le recomendaría a todo el mundo, la verdad. Se sienta como se sientan, estén en la etapa en la que estén la terapia, es la cosa más linda del planeta. O sea, tienen un espacio, una hora para solo sacar todo lo que tengan, sea lo que sea. No tiene que ser muertes o duelos, pero como ayuda. Y ese es un gran tabú, especialmente en lugares como Guatemala, donde venimos, de que, bueno, los únicos que van al psicólogo o al psiquiatra son los locos, ¿no? Y esa es Mm, una concepción bastante errónea, ¿no? Porque todos claro. necesitamos cierta ayuda, cierta orientación. Y todos estamos un Oh, poco locos. Son mentiras. Pero sí, no sé, totalmente no de sé quién acuerdo. fue el que dijo que la mayor locura es el exceso de cordura, ¿no? O sea, que también hay, pero hay de todo, ¿no? Hay de todo. Y como bien dices, posiblemente, bueno, encerraste todas esas emociones en ese cajón que eventualmente se abrió muchísimos años después. Pero la pregunta es cómo se mantiene cerrado y sellado para que no salga y no entorpezca lo que en teoría estabas transitando en ese momento, porque estás al final de la secundaria, de cierta forma, empezando a pensar, bueno, qué carrera seguir. Ya tenías claro en ese momento, mucho antes de toda de esta tragedia, yo voy a estudiar biología, o eso surge después, o cómo, si nos ponemos en Ah, el la tiempo. biología. A ver, siempre supe que tenía que ser algo de ciencia de una u otra forma, aunque en la secundaria cambié, quería ser antropóloga, quería ser bióloga, quería ser forestal. Como te decía, lo forestal más porque una de mi prima era ingeniera forestal y me encantaba todo lo que ella me contaba que hacía. Perdón, no era, es ingeniera forestal. Siempre tuve algo con la naturaleza, pero no del que, o sea, y te lo digo también porque hemos entrevistado a muchos biólogos en nuestro podcast, ¿no? Que me iba a barranquear y que no sé qué, yo no tuve eso, no tuve ese tipo de contacto directo afuera con la naturaleza, sino que los libros, la evolución, la geología, me acuerdo las enciclopedias, me recuerdo que siempre me encantaba leer la parte de la luna, la parte de cómo funcionan los volcanes. Entonces, entre ciencias naturales, ciencias de la Tierra y todo esto siempre me llamó la atención, relacionado un poco con el interés en ciencia, tanto como el ateísmo. Me acuerdo que de niña había un libro que mi papá me había comprado de la NASA y Disney que tenía como un montón de pequeñas historias y recuerdo muy bien una página que este año que estuve en Guate vi el libro y dije, ah, sí, es como la recuerdo, que en una esquina tenía una imagen de Galileo Galilei y contaba cómo al final lo mataron por decir algo que era cierto, ¿no? Que iba en contra de la religión. Y me acuerdo que llevé ese libro al colegio y me acuerdo que así, mira, lee esto, qué interesante. Y nadie me pasaba bola. Y desde entonces, o sea, lo digo ahora como, qué bonito, o sea, desde niña estaba comunicando ciencia. Ujú, Pero el interés en la ciencia fue siempre. Mi papá es ingeniero eléctrico ujú. y super nerd también, y creo que de él viene toda mi nerdez. Y en su momento fue también parte de la influencia de mi maestra de biología de la secundaria, que creo que era solo porque me encantaba ella en general, que dije la biología puede ser una opción, ¿no? Y de hecho yo apliqué a la UVG, a ingeniería forestal, y justo ese año la cerraron. Entonces dije, bueno, la siguiente que se le acerca es biología. Y ahí vamos, y ahí vamos. Y esto, claro, las aplicaciones a la universidad ya sucede todo después del acontecimiento de tu hermana y esto, pero ya tenías claro, indistintamente de lo que había sucedido, es bueno, yo voy a seguir una carrera profesional, la vida continúa, tengo que ganarme la vida de algo, voy a seguir una carrera en ciencias. Eso nunca fue cuestionable, de hecho. Y en su momento estoy segura que mi papá jamás me hubiera dejado decir no voy a estudiar a la universidad. Eso sí era como, sí o sí, tengo que ir a la universidad, tengo que decidir por algo.
No, Mm. nunca lo sentí como presión y obligación. A mí me encanta estudiar toda la vida, me encantó estudiar. Entonces, tenía que pasar, sí, no en ningún momento que yo me acuerde, en ningún momento después de esto yo pensé en cambiar algo de mis metas de vida o algo así, sino, o sea, y en su momento no tenía metas de vida como tan a largo plazo, no fue hasta el siguiente año, tal vez 2 años después, de hecho, en quinto bachillerato que te hacen sentarte a planificar tu siguiente, es cómo se ve en Mm. 10 años, tu seminario y todas estas cosas, ¿no? Mm. ¿Y cómo fue la Que influencia, y cómo fue la influencia de los que te rodeaban? Por ejemplo, cuando nos describes, bueno, tu mamá tuvo ese acercamiento a la religión católica, claramente es tu madre, ¿no? ¿Te empujó a acercarte a eso? ¿O cómo mantuviste ciertos límites? ¿O cómo fue la dinámica? Porque cada uno encontró su refugio. Tú encontraste el refugio, encerrar tu cajoncito, sellarlo y aquí como que no pasó nada. Bueno, es decirlo muy simple, pero cada uno encontró su forma, pero las formas de otros a veces nos influyen a nosotros. ¿Cómo no te influyó la religión a ti? a mí la religión me dejó de influir muchos años antes de eso. O déjame replantear, no es cómo no te influyó la religión, sino cómo no te influyó tu madre en meterte en eso que ella encontró como un refugio para ella. Mi mamá siempre fue bien religiosa, de hecho, solo más desde entonces. Pero en mi casa siempre fue como, creo que dado por hecho que todos íbamos a ser católicos, ¿no? Creo que nunca se lo Ujú, cuestionaron, nunca pensaron que mi hermana y yo íbamos a cambiar de parecer o algo. Entonces no fue fácil, pero tampoco ha sido tan, o sea, con mi hermana fue otra historia, cuando ella sí, como, y mi hermana me lleva 11 años, estoy hablando de mi otra hermana, quien aún está viva, ¿sí? Qué extraño sentido decir eso. Em, Somos tres en total. Entonces mi hermana que vive en Inglaterra hoy, mi hermana quien falleció y yo. Y mi hermana más grande, la que vive en Inglaterra, con ella fue otra historia que no es mi lugar ahorita contar su historia, pero su cambio de religión no fue bien tomado en mi casa para nada, pero para mí, que era muy chiquita cuando eso pasó también, ella me lleva 11 años, fue un abrir de ojos de, hey, ujú. puedo cambiar. No quiero esta pelea que está pasando entre ellos, pero puedo decidir lo que yo quiera, ¿verdad? Se puede, no tengo que seguir con estas prácticas y cosas con las que realmente solo a mí no me parecen, a mí no me sirven, no siento que me den mucho a mi vida y ya. En su momento, pues sí peleaba un poco con la religión, ¿no? Pero ya hoy por hoy he aprendido a respetarla y respetar a las personas que practiquen lo que quieran practicar, siempre y cuando no me vengan a molestar a mí tampoco, ¿no? Mi mamá lo que sí siempre hizo, y le agradezco mucho, fue siempre decirme cosas como más del lado, nada que ver con la religión, solo del lado de vos cuidate, vos haces lo que vos querás, vos no le hagas caso ni a mí ni a tu papá, tú, tu corazón, tú, tu misión, desde chiquita, incluso cosas como a ti nadie te toca, ni tu papá ni yo sin tu consentimiento, a ti nadie te dice qué hacer, ni tu papá ni yo, y cosas así. Entonces lo agradezco mucho porque ya nunca lo sentí como, ay, gracias por decirme esto, hasta muchos años después, que conocí amigas que le decían cosas completamente diferentes y muy fuertes a mi parecer. Y yo digo, wow, qué afortunada fui que tuve esa libertad, ¿no? Que lamentablemente, que creo que todo el mundo debería tener, pero lamentablemente en nuestra región hay muchas familias que siguen, no solo en nuestra región, pero es común todavía, ¿no? Que te digan como tenés que hacer tal cosa, tenés que hacer tal cosa, aunque vaya en contra de lo que vos querés, que lo que vos crees y lo que a vos te llene. Entonces mi mamá en todo caso fue una influencia muy positiva siempre y siempre le agradezco que me dijo todas esas cosas, porque sí me han facilitado muchas cosas que hoy por hoy son un problema a nivel global. Correcto, y no todos tienen ese privilegio, ¿no? De tener esa apertura, de tener ese cariño, porque al final es parte del cariño, ¿no? Del cariño Mm, materno y esa ideación de, bueno, de proveerte lo mejor para tu futuro, ¿no? sí. Y esto sucedió antes de tus 15 años o después de tus 15 años, esa renuncia de la hermana mayor a la religión de la casa. Antes de mis 15 años, sí. Pero eso porque ya estaba cómoda con mi ateísmo, solo no lo decía tanto porque sabía que en ese país iba a tener mucho Muchos retos y muchas complicaciones. cabal. Incluso hoy por Discusiones hoy mi mamá todavía innecesarias. no se la cree. Mi mamá todavía dice que Dios te bendiga. Yo sé que no crees en esto, pero tal cosa es como, "Ah, gracias. Al final es algo bueno, pues, ¿verdad? Te están deseando algo bueno, no le peleo eso. Ajá. Em, Mi papá creo que sí también todavía no lo acepta, aunque lo sabe, pero es como, de vez en cuando me dicen cosas, ¿no? Que ya se lo dejo pasar, pero en mis 20 no solo lo dejaba pasar, sí la peleábamos un poquito. Y la religión es un tema complejo en general en el mundo, ¿no? Pero bueno, al final la importancia es, como bien dices, bueno, el hacer las cosas bien de acuerdo a un compás moral que puedas tener para hacerle el bien al prójimo y seguir adelante, ¿no? Pero suena fácil, pero se podría decir, de alguna forma, superaste o lograste manejar esas emociones en esa etapa tan temprana de tu vida, te gradúas del colegio, empiezas a buscar la universidad, aparece la ingeniería forestal, el universo conspira, te la cierran y te empujan a la biología, ¿no? Y entramos a biología y podría decir cualquiera, pues bueno, ya se le normalizó, tranquilizó la vida, aunque claro, siguen ciertas emociones, siguen todo, pero ¿cómo fue la carrera de biología? Cualquiera podría decir, bueno, 5 años y después se fue y tranquilo. Ah, la carrera de biología, a ver, empezando.
Los primeros años fue un descubrir cosas que jamás me hubiera imaginado que iba a estudiar. O sea, a mí lo que me gustaba mucho de la biología en el colegio era la biología molecular, no en el nivel que supiera a esa edad qué era realmente, ¿no? Pero vimos bastante como el ADN, la mitosis, todas estas cosas, y me encantaba ese nivel como más chiquito, ¿no? Pero ya en la carrera lo primero que te enseñan es que los animales, que las plantas, que aquí, que allá, y los primeros viajes de campo te enamoraste, dices, la gran, qué rico, yo sí quiero esta vida. Yo sé que no es para todos, tal vez no todos quienes nos escuchan van a decir lo mismo, en especial cuando teníamos giras con los bioquímicos que preferían estar en el lab y los biólogos éramos todos los encantados de estarnos embarrando por todo el monte. Fue algo bien bonito, la verdad. Descubrí cosas que antes ni siquiera sabía que me iban a gustar como me gustaron. Entonces, empezar en biología fue algo muy bonito y teníamos muy enriquecedor en muchas formas. ¿Recuerdas a dónde fue tu primera gira? Sí, la primera gira fue de antropología cultural, de hecho, Raminal, ni siquiera era relacionada a la biología, Ujú. pero directamente, o sea, no era una clase directamente de biología, pero realmente sí tiene mucha relación, en especial cuando pensamos en Guatemala como un país multiétnico y multicultural y en dónde están esos recursos naturales y quiénes son las personas que cuidan y viven y dependen de esos recursos naturales, claro, todos en cierta medida, pero empezar con antropología en ese momento no lo aprecié tanto como lo aprecio hoy. En ese momento estaba así como, y ciencias sociales, no. pero, pero ese fue el primero, sí, y la verdad que muy bueno, muy enriquecedor todo, la verdad. En ese inicio todo era tan nuevo, todo eran experiencias que nunca me imaginé que fuera a tener. Y me di cuenta realmente de lo ignorante que eran muchas cosas, en especial en las ciencias sociales, todavía. Pero ya me gustan, solo son temas de los que sigo siendo muy ignorante, ¿no? Al final no podemos saberlo todo en la vida, por más que leamos, pero es parte de lo bonito, ¿no? Que siempre hay algo nuevo que descubrir. Y eso era lo que me dio la carrera, o sea, siempre había más que descubrir. Mientras más te Ujú. metes en un tema, más hay. Entonces es una experiencia enriquecedora, vas avanzando, estás teniendo tus giras, conociendo estas otras disciplinas, las ciencias sociales, claro, con los otros que también estaban los ecoturistas, ¿no? ¿Cómo es que se llamaban esos? Ya no me acuerdo que había en mi año también, en mis épocas. Sí, ahorita creo que se llama diferente, algo, Eran los Administración del Turismo turistas, Sostenible, los eran los turistas. turistas. Perdón a los turistas si hay algún ecoturista o como los queremos con cariño, pero tenían un nombre extraño, ¿no? Y entonces pasaron los años, ibas avanzando, ibas creciendo, te ibas enriqueciendo en tu transitar profesional, te sentías cómoda. Y en el 2012, en marzo del 2012, tuvimos una gira a Izabal. En retrospectiva, debimos quizá haber previsto algo, pero bueno, así es la vida. Estoy segura que muchas personas que nos escuchen ya saben a qué va esto y quienes no, pues me gusta que podamos darles a conocer eso también. El 31 de marzo del 2012 estábamos en el store, adentro de las instalaciones de una minera, que realmente la universidad no sé qué tipo de trato tenía, pero había algún trato que los estudiantes de biología podíamos hacer prácticas y giras allí en la reserva que ellos tienen y para ver cuestiones del impacto ambiental. Y bueno, no sé qué tipo de cosa era, pero no era normal, o sea, no era la primera vez que un grupo de estudiantes iba allí. Nosotros, de hecho, era la segunda vez que iba mi grupo, mi año, y era una gira con él. Si no me equivoco, éramos como 18 personas en total, todos los estudiantes de biología, algunos de bioquímica y ecoturismo, los turistas, y con el auxiliar y el profesor. Creo que éramos 18 en total, más o menos. Pues esa noche algo que todavía no sabemos exactamente qué sucedió. Asesinaron a dos de mis amigos y una amiga, a Juan Carlos, Ángel y Naomi. No solo es lo que sucedió esa noche, que sigue siendo un gran signo de interrogación qué exactamente pasó, porque ellos estaban, a ver, para poner un poquito más en contexto, éramos, como te digo, bastantes personas y siempre esto era también algo muy normal que hacíamos, pues los dividís en grupitos. Por la mañana había un grupo que se iba a estudiar los peces en el río, hacer muestreo de peces, que es donde yo estuve ese día, hasta como las 4 o 5 de la tarde o algo así. Luego, por la tarde-noche, empezaba el grupo de murciélagos a poner las redes para trampear murciélagos. Luego había un grupo de cocodrileros, había un grupo que estudiaba las aves. Entonces, no eran, eso es lo que se hacían casi todas las giras. Tenías el auxiliar con algunos grupos, el profesor con algunos grupos, a veces iban otros profesores u otros auxiliares para que siempre hubiera como alguien por grupo. Y en este caso teníamos también, contábamos con dos o tres personas del departamento ambiental de la minera para liderar otros grupos. Entonces, esto no era nada fuera de lo habitual. Entonces, estábamos tranquilos con que, ok, un grupo se va por acá, otro por allá. Y por eso es que te digo que hay cosas que no sabemos. Hay la mayoría de nosotros, de los que sobrevivimos esa noche, no sabemos exactamente qué pasó porque simplemente no estábamos en ese grupo, eran solo ellos tres y no voy a mencionar su nombre, pero una de las personas, un biólogo que estaba encargado de ellos, de la minera, pues sí, eso, a la fecha no sabemos qué pasó y más allá del duelo, más allá de los tres asesinatos, y digo asesinatos con certeza por lo que mostró el INASIF, a pesar de que la universidad y otras instituciones han querido contar otra historia, han querido contar que ellos estaban borrachos, que fue un accidente, que se ahogaron por ebrios, que había una tormenta. Nada de eso es cierto. Habemos 17 sobrevivientes al menos que sabemos que ahí no hubo una tormenta. Los vimos 5 minutos antes de que se fueran al muestreo. Ahí nadie había tomado alcohol. O sea,
eso fue cosas que como empeoraron y le sumaron mucho a todo esto, ¿no? Las decisiones y acciones que tomó la universidad y otras instituciones después de eso. En especial que todos estábamos, como te digo, súper felices en la carrera y orgullosos de ser parte de esa institución y todo, que pensábamos que iban a estar de nuestro lado en la pelea legal, queriendo descifrar qué pasó, ¿no? Y en la primera semana nos dimos cuenta que dijeron, no, adiós, les damos la espalda, miren qué hacen. Uf, y el juicio fue hasta el 2019. Y mucho de lo que retrasaba cuestiones legales eran amparos por esta institución, ¿no? Por la universidad. Entonces fue algo fuerte de muchas maneras. Una cosa es perder a tus amigos, otra cosa es que haya sido asesinato y no accidente, que es algo incomparable, es algo un poquito más difícil de aceptar. Y luego que todo lo que pasó después, que solo no te permitía ni siquiera lidiar con el duelo, porque seguían como metiendo cosas que complicaban más todo, ¿no? Y luego el haber seguido en la universidad. Sí, tengo dos de mis mejores amigos que se salieron casi inmediatamente. Yo no tuve el valor en ese momento de decirle a mi papá, mira, el dinero que invertiste en esta mitad de carrera, adiós, me voy a otra universidad o algo, sino dije, voy a terminar. Y por eso lo que te decía al inicio, ¿no? Que ni siquiera quise terminar la licenciatura, sino Bachelor of Science, esto me aceptan por una maestría, adiós, me voy de aquí, no quería estar más tiempo ahí. Y creo que por mucho tiempo me costaba decir esto o aceptarlo, pero hoy por hoy digo, no, o sea, creo que es entendible que ya no quería seguir ahí. Bueno, ese es un resumen de esa historia. Correcto, y hay tantas cosas que reflexionar y que comentar, por cómo decirlo. Bueno, si la vida no ya te había dado suficientes retos, suficientes pruebas y estás reajustando tu vida de una manera profesional, como bien dices y describes, están todos contentos, alegres, orgullosos, y bueno, y viene y sucede otra tragedia y de esta magnitud y en algo en que supuestamente debiera ser simple y fácil. Y el día de hoy, si te entendimos bien, no se sabe exactamente qué pasó en ese momento. No, Simplemente no se sabe. Y no se sabe simplemente no porque no había sabemos. nadie, no sobrevivió nadie de ese grupo. Sobrevivió al menos una persona que sabemos que estuvo ahí. No sabemos si alguien más estuvo ahí. No sabemos quién metió. Yo tengo un par de sospechas por otras cosas que pasaron, pero sabemos que eran mis tres amigos y esta persona que sobrevivió y que desde el inicio en cada juicio ha contado una historia diferente. Entonces, encima de todo, ¿qué puedes creer? Si alguien te cuenta algo esa misma noche cuando nos llegó a avisar, hey, Ángel, Juan Carlos y Naomi están perdidos. Esa fue otra cosa que me salté. El cómo fue que nos enteramos, estábamos todos en las habitaciones de este complejito de habitaciones que tienen ahí en la minera. Y llegó en un pick-up, este es el que estaba de encargado de ese grupo. Todo, no me acuerdo la verdad si estaba empapado o no estaba empapado, no me acuerdo en absoluto de eso. Y nos dijo, están desaparecidos o no los encontramos. Se nos volcó la lancha y pues salieron por algún otro lado del bosque. Y en ese momento todos nos pusimos nuestros zapatos y salimos como corriendo para el bosque. En mi cabeza están perdidos en el bosque, ¿sí? O sea, nada malo pudo haber pasado en mi cabeza, nada, esa magnitud estaba pasando. Ese señor lo que dijo fue, están desaparecidos, vamos a buscarlos. O algo así, no, literalmente, no me tomes literalmente eso. Ni siquiera fui yo la que le habló, fue el profesor y uno de mis mejores amigos que se acercaron al carro y luego regresaron a decirnos, hey, mucha, algo pasó, aquellos están perdidos, desaparecidos. Y ahí fue cuando todos agarramos los zapatos y corriendo hasta ahí, pues, a donde se supone que estaban, ¿no? Bueno, corrimos no sé cuántos minutos tiempo fue, pero gritando sus nombres entre el bosque. Los primeros minutos era como, estos majes solo están perdidos, pues, ¿verdad? Ya está. Pero después de ciertos minutos, no era un bosque tan grande tampoco, pues. Entonces, después de ciertos minutos sí te empezaste a asustar. Y bueno, al rato llegó la PNC, nos sacaron, nos llevaron al complejo de habitaciones, dijeron, ustedes no pueden estar aquí, qué sé yo, nos pusieron guardias a toda la noche, o sea, muchas cosas que no te hacen sentir bien, ¿verdad? O sea, solo le suman al dolor, le suman a la incertidumbre, le suman ahí sí que a toda la mierda que vivimos y muchas incógnitas todavía. De hecho, a Naomi la encontraron todavía con vida, todavía la sacaron en un pick-up de la PNC, falleció en el camino al hospital del Store. Por eso es también que los papás de Naomi nunca llegaron ahí porque ya, pues, el cuerpo ya venía para la ciudad y solo al día siguiente llegaron las familias de Ángel y Juan Carlos y que al final rescataron sus cuerpos con buzos del lago de Izabal. Y O entre sea, todo eso, muchísimas más incógnitas. y que al día de hoy siguen sin responderse. ¿Eh? ¿Te tocó declarar en alguno de los juicios o en alguno de los procesos? No, a mí no, a muchos de mis amigos sí, yo creo que ya estaba en Austria y no contactaron a todos, a mí tampoco me contactaron en ese momento. No te puedo hablar de esa parte pero a nivel personal, solo sé por mis amigos y amigas que sí estuvieron ahí en todo eso. Mucho de lo legal, de hecho, todo lo legal fueron las tres familias. Algunos de mis amigos estuvieron ahí apoyándolos, pero es complicado también cómo lidiar con esto, cómo involucrarte en qué.
Yo por mucho tiempo tuve miedo, literal miedo, pavor. Yo no me sentía ni siquiera, no solo emocional y psicológicamente, sino físicamente segura en la universidad esos últimos 3 años. Yo juraba que algo querían hacer para que nos calláramos, ¿no? Entonces, por mucho tiempo yo sí me mantuve callada por años por puro miedo. Y es que cuando digo esto de la universidad tampoco es como, no solo es que esperáramos algo más, es que son cosas que pasaron y que hicieron. Al par de semanas de esto pedimos una reunión con la junta directiva y con los abogados de la U para saber qué iban a hacer. Y todos los que estábamos en esa habitación éramos quienes sobrevivimos esa noche, éramos quienes estábamos ahí, quienes sabemos que ahí no había tormentas. Y solo llegó el abogado, abre su cartapacio lleno de documentos, no sé para qué, porque parecía show esa babosada, la verdad. Y solo dice, bueno, me pidieron que viniera aquí a contarles qué sucedió la noche del 31 de marzo, en donde fallecieron 3 de sus compañeros. Esa noche en Izabal había una tormenta y todos nos empezamos a voltear a ver así. Y un mi cuate que es así, a él sí, cero respeto a la autoridad, no le importa quién sea, él te va a tratar por igual, que me parece bien, de hecho. Solo dice, mira vos, le dice al abogado, ahí no había ni una tormenta esa noche, aquí tenés 17 testigos o algo así. Pero el mira vos me acuerdo también como ahí no había ni una tormenta, mano. Y el abogado va abriendo los ojos, cierra su cartapacio y dice, ¿ustedes estuvieron allí? Y todos, sí. A mí nadie me dijo que había más estudiantes ahí. O sea, desde las 2 semanas después de que eso pasó en la universidad, ya estaba con una historia con mentiras y directo a nuestra cara. O sea, por eso te digo, en cierta forma, más allá, o sea, una cosa es el duelo y cómo pasó. Otra cosa fueron estos sentimientos de, como te dije al inicio, ¿no? Estaba orgullosa de ser parte de esa institución, tenía una gran fama linda en el país, en cierta forma. Y esto es, en cierta forma, me siento un poco mal conmigo misma al decirlo o al haber pensado como que me debían algo, obviamente no, pero era ese sentimiento que me sentí traicionada, ¿sí? No sé si todos, pero yo sí, o sea, ese sentimiento de traición es fuerte también. Y empezando por esa reunión y luego todo lo demás que o hicieron o dejaron de hacer. Y que al final del día influyó en que hoy no se sabe la verdad de qué fue lo que aconteció ese día, ¿no? Exacto. Lograron terminar, o sea, la historia ya no la terminó de contar el abogado, es decir, nunca se escuchó la historia. Esa reunión ahí quedó. Tuvimos Mm, muchas más después. Ese mismo abogado jamás lo volvimos a ver. Yo no sé qué pasó. Yo no sé si renunció a raíz de eso o yo no sé si lo dijeron que se fuera con otros casos y alguien más llegó, porque al final después pedimos muchas reuniones. Si algo bueno quieren saber es que sí nos las dieron cada una de las que pedimos, pero nunca fueron cosas positivas encima de ujú. todo. Junta directiva de la U, con la junta directiva de la fundación, etcétera. Nos tuvieron del tingo al tango y nadie con respuestas, ¿no? Y, y sí, ¿no? O sea, saber. Y si hacemos una analogía con lo que nos contaste, cómo fue el trato con el colegio, cuando fue la pérdida en aquellas épocas, o sea, totalmente Uy, diferente la sí. manera de cómo reaccionaron como los maestros, los compañeritos, o sea, ahora estás A con la adultos, gran. con profesionales, cómo fue la empatía de los profesionales en la universidad. Porque una cosa es el aspecto legal, pero otra cosa es la dinámica en la universidad, en el ambiente con los otros. ¿Cómo fue esa experiencia al regresar? La verdad, mira, sí hubo varias ocasiones, casi ni siquiera de estudiantes, habían profesores señalándonos, susurrando cuando pasábamos cerca de ellos o enfrente de sus oficinas. Una cosa que yo a la fecha digo, ¿qué clase de ser humano es eso? Y bueno, ni modo, pues, ¿verdad? Cada quien, pero sí fue feo eso. De estudiantes casi, de hecho, de estudiantes yo sentía más compasión o más como, claro, se te quedan viendo, pero después como, no, hombre, pobres, pues, ¿verdad? O algo así, no sé, pero nada como estarte señalando y susurrando en algo que obviamente todos estamos al tanto de que estaba sucediendo, pues, ¿verdad? Había mejores formas de, ¿cómo se dice? To address it, de lidiar con ello, de hacer algo al Ujú. respecto. El departamento de psicología se portó muy lindo en cierta forma con nosotras, con nosotros. O sea, sí como que nos ofrecieron, ¿no? O sea, aquí estamos, pero llegaba un momento en el que yo personalmente, y creo que algunas amigas sí fueron a platicar con las psicólogas en la clínica de la U. Yo no me sentía tan cómoda en ese momento porque yo en ese momento sí estaba peleando con la institución, ¿no? Hasta la fecha un poco, te he de admitir. Por eso fue que cuando hablamos la primera vez te pregunté si este podcast tenía alguna relación con la U, solo porque sí, no estaría aquí hablando contigo hoy. Pero, no sé, una vez hablé con una de ellas y muy linda y todo, pero son cosas diferentes, ¿no? O sea, era un departamento para ayudar a los estudiantes con el burnout, con el estrés, con organizarse, no para hablar de estas cosas tan fuertes sí. Entonces no me sentía tan cómoda ahí, la verdad. Ese lado te lo rescato como que eso fue algo positivo, pero Ujú. y de parte del departamento de biología, sí, también fue, o sea, sé que también el departamento y profesores de biología hicieron mucho por ayudarnos también, en el sentido académico, ¿no? En el sentido de
no, obviamente no les vamos a penalizar 4 semanas de falta de clases o qué sé yo. Los siguientes semestres también siento que en cierta forma entre comillas, nos la pusieron fácil, siento yo. Cuando lo comparo con otros estudiantes de otro año, a la fecha no sé si fue lo mejor que pudieron haber hecho, no si volvemos al tema de la distracción o el tema de el síndrome del impostor en cierta forma, ¿no? O sea, saber que nos lo estaban dejando fácil llega a hacerte preguntar años después, a mí por lo menos, ¿será que estoy bien preparada para esto después de eso? Pero caso aparte también es las giras que le siguieron. No fue fácil y en su momento fue más algo, no estoy orgullosa de esa parte de mí, pero sí fue como, me voy a hacer la machita porque tengo que graduarme. Y fui a estas giras, fueron buenas giras, eran con mis amigos, Después de que esto pasa, créeme que con cualquier persona te vuelves como una, ¿no? Entonces mi año de biólogos y biólogas somos súper unidos. A la fecha es mi familia. Y estoy segura que todos ellos te van a decir lo mismo. O sea, somos una pequeña familia, nos hablamos semanalmente en WhatsApp, tenemos hasta ahora, gracias a un cuate, un newsletter mensual en donde nos damos updates de cada uno, o sea, cosas re lindas. Lamentablemente a raíz de esto, ¿no? Ya éramos, pues nos llevábamos bien, ¿no? Pero después de esto terminas como con una unión que inexplicable, con nadie más vas a conectar de la misma manera nunca jamás, porque era con ellos y ellas, las giras fueron un poquito más fáciles, ¿no? Que podíamos hablar de cómo nos sentíamos, aunque casi nunca lo hablábamos porque también se ponía, pues triste la cosa, ¿no? Fueron giras buenas, fueron giras lindas, fueron giras más, digamos, de seguras en cierta forma, pero siempre con esa ansiedad, siempre con ese miedito. Y cuando estuve en la maestría en Austria, que también era un posgrado con giras, en Austria, donde lo más probable es que nada te vaya a pasar de ese sentido, también me daba ansiedad cuando tenía que ir a giras. Me daba ansiedad estar muestreando en el río, algo me va a pasar, alguien viene ahí. Y yo sabía como racionalmente que no, pero mi cerebro estaba en overdrive, así súper ansioso. Y ahí fue más o menos también ya regresando un poquito más al tema y como el inicio de la conversación y demás, cuando dije yo necesito hacer algo más como entre de escritorio o algo más, yo no puedo tener un trabajo en campo, no he superado esto, no sé si lo voy a superar y no quiero vivir con la ansiedad a tope, pues. Y ahí fue como empezó también un poquito el interés por la comunicación científica. Increíble, increíble cómo esos elementos que nos marcan la vida, para bien o para mal, al final influyen de una manera tan fuerte en los recorridos que tenemos. Y si regresamos a ese momento en el pasado, nuevamente, bueno, ¿encuentras alguna similitud en cómo manejaste tú personalmente el duelo en ese momento comparado con la tragedia anterior de tu hermana cuando tenías 15 años? ¿Fue una réplica de los mismos sentimientos, emociones, cerrarlos en un cajón y recordar esas palabras de tu hermana y seguir adelante? ¿O ya hubo otros matices en tu propio comportamiento para manejar ese duelo? Una buena pregunta y no sé si tengo una respuesta concreta porque sí, es cierto que lo de mi hermana me enseñó mucho también de mí Ujú, y esto va a sonar muy feo, pero es cierto. Y es que la verdad es que sí, así es la vida, en el sentido de que llega un punto en el que tenés que entender que hay cosas que no puedes hacer nada al respecto. Yo no puedo, nadie puede traer de vuelta a alguien ujú, y sabes que el resto de tu vida va a estar sin esa persona. En este caso, sin estas 4 personas. Y tal vez el haber tenido esta experiencia antes con mi hermana, vamos a ponerlo entre comillas, me ayudó un poco a saber que es algo que jamás se supera. De entrada, saber que va a ser fuerte, va a tomar tiempo, vas a llorar, vas a pasar por muchas emociones que tal vez no conocías antes. No hay 2 duelos iguales, es incomparable tanto en tu propia vida como con alguien más, porque tal vez este era mi caso, pero para algunas de mis amigas era la primera muerte de este tipo, entonces es diferente, no es incomparable, pero en cierta forma siento de que uno, y es que suena feo, o quizá triste, no quiero dar lástima, porque la verdad es que estoy bien, si vamos a eso, pero uno se acostumbra a vivir con la muerte, uno se acostumbra a que las cosas pasen y que el día siguiente tenés que levantarte y seguir adelante, porque si no solo te vas a sentir muy mal. Y te lo dice alguien también que aparte de todo esto, como te decía, años después en Austria pasé un periodo depresivo muy intenso de un par de años, no fue par de meses o algo así. Y no vale la pena, yo sé que no es decisión tampoco, no es una decisión que uno dice voy a estar triste, ¿va? Pero hay formas de salir adelante, no siempre solas, no siempre tenemos todas las respuestas, hay psicoterapia, hay amistades, hay cuestiones que tenemos que aprovechar porque no siempre nos vamos a sacar del hoyo solitos y creo que en mi caso tuve el privilegio también de tener esas amistades, que todos pasamos por lo mismo y ese sentimiento de no estoy sola en esto ujú, ayuda bastante. ujú. Entonces un Y- poquito de las lecciones de mi hermana que sabía que sentirme mal iba a terminar en algún momento y el saber que en esta ocasión no estaba tan sola.
Y no quiero decir sola como, o sea, por si mis papás escuchan esto, nunca sentí que estaba sola tampoco, pero era diferente. Porque había un duelo compartido y había más personas que fueron parte de esa experiencia y el tener esas incógnitas abiertas, porque imagino que eso también influye, ¿no? Es decir, no es lo mismo, la tragedia es tragedia, la pérdida es irreparable, pero de cierta forma quizá la mente puede procesar de una mejor forma cuando tiene ciertas respuestas de qué sucedió, por qué sucedió y qué estamos haciendo acá. Pero en este momento, al día de hoy, ¿cuántos años han pasado? Esas respuestas no están. 12 años. Definitivamente es muy difícil cerrar con algo que no puedes cerrar porque todo sigue abierto, nada tiene una respuesta. Y no sé si llamarle resentimiento o no, porque no lo siento como resentimiento, pero por eso te decía que yo a la fecha sigo no en paz con la institución educativa de la que fuimos parte. Y en algún momento alguien sí me dijo, ay, no seas tan resentida. Y yo decía, me estás diciendo que no está tan resentida, estás hablando de 3 asesinatos, o sea, estás diciendo que 3 asesinatos, ¿qué? Pela, no importan. En cierta forma hay gente que me ha intentado defender la posición de la universidad que yo no entiendo, Mm. pero me desvié de la pregunta, perdón, me fui por otro hoyo. No hay, no hay problema, no hay problema. Y al final son temas sumamente relevantes. Y si queremos rescatar algo de esto, porque al final, bueno, es una tragedia, son pérdidas irreparables y son cuestiones que muchas personas en el mundo la viven de una u otra forma. Algunos las manejan mejor, otros tienen diferentes retos, otros tienen posibilidades, como dices tú, de tener cierta ayuda, ya sea espiritual, emocional, profesional, etcétera. Pero para alguien que nos está escuchando y alguien que pueda decir, bueno, yo tengo en este momento esta pérdida, estoy pasando por esto, estoy en la mitad de mi carrera profesional, estoy tratando de hacer algo, pero esto no puedo, es un dolor y una lucha tan fuerte de que a veces una de las preguntas que surge es, ¿cómo no tirar la toalla? ¿Cómo no darme por vencido? Porque puedo estar sumamente enojado con la vida, no tener respuestas, es decir, yo no tengo tiempo para estar viendo un libro de biología en este momento cuando lo que quiero es agarrar a patadas a este que está tratando de decirme mentiras en mi cara cuando yo estuve ahí y nada de lo que me está diciendo es cierto. O sea, ¿cómo se reconcilia uno con la vida o con las circunstancias para poder agarrar de nuevamente el libro de biología en lugar de estar agarrando a patadas al abogado que me está mintiendo? O sea, quizá Mm, eso es... ¿Qué sí, reflexión te viene a la mente? ¿Qué consejo, si es que le podemos llamar consejo, o al menos en tu experiencia, qué mensaje podemos transmitir cuando uno está en esa situación? voy a intentar hacerlo a manera de consejo, pero sé que tampoco es algo fácil para todas las personas, tampoco fue fácil en su momento, pero volvemos al tema de la compartamentalización Ujú, y la distracción. ujú. Cuando estás en esa situación, cuando te sentís como que ya nada tiene sentido, como que el mundo aquí acabó, es difícil hacer ambas de estas cosas o decidir, me voy a distraer. No es tan fácil, ¿no? O sea, cuando te sentís así, no es como, bueno, voy a buscar una distracción porque la ciencia me dice que esto me va a ayudar con el duelo. O sea, en ese momento esto pela, ¿no? Pero se puede y está bien tomarse un par de días, un par de semanas o un par de meses para llorar, para sentirte mal, para sacar todo lo que tengas que sacar. Eso es otra cosa que también está siento que muy... Volvemos al tabú que es la salud mental en la región, ¿no? Llora todo lo que necesites. Eso está bien, eso no está malo. No importa si sos hombre o mujer, ¿verdad? Que esa es otra cosa que a los hombres les dicen que no puedes llorar. No, llora, seas quien seas, llora. Llorar es necesario, llorar te ayuda como a liberar todas estas cosas y a pensar un poquito más claro después. Sentir lo que tengas que sentir. Esa es otra cosa que a veces, y eso hice yo con mi hermana, me prohibí a mí misma sentir ciertas cosas por años hasta que exploté años después. Entonces, sentir lo que tengas que sentir por el tiempo que sea necesario, pero siempre mantener como que esta idea de tengo que buscar un círculo de apoyo, así sean amistades, familiares, ayuda profesional, lo que esté a tu alcance. Y a mí esto me gusta decirlo también, yo soy una persona bien accesible en redes, si te puedo, aunque sea escuchar, mano, escríbanme, yo ahí estoy en Instagram, está mi página, mi correo, yo por estas experiencias, si alguien que nos escucha está pasando por algo así, aquí estoy, aunque sea para escucharte, no tengo todas las respuestas, pero a veces solo necesitamos que alguien nos escuche. Ujú. Otra cosa que me ayuda a mí bastante cuando no siento que estoy cómoda contándole a alguien todavía, es el journaling, escribir todo lo que me está pasando por la cabeza y todo eso te ayuda como también a liberar un poquito y luego ya puedes empezar a recordarte, o por lo menos eso me pasa a mí, ok, ahora qué quiero yo hacer con mi vida, esas cosas que perdí o estas personas que perdí siempre van a estar contigo, todo lo que has aprendido de ellas, como de mi hermana, de sonreírle a la vida aunque la vida te esté arrastrando, siempre va a ser parte de ti, sí, o sea, al final todos somos parte de todas las personas que hemos conocido en este mundo, ¿no? Correcto. Y siempre va a ser así, y estoy segura que todo lo que has perdido, y esto va no solo para el duelo de muerte, perdemos a gente en la vida, en vida. Ujú. O sea, hay relaciones que teníamos de adolescentes, hay relaciones que teníamos en los 20 que a los 30 ya no las tenemos, pero las personas siguen vivas y está bien. Pero también es un duelo, también es triste a veces decir, ah, ya no le hablo a esta persona o algo así. Y para todo esto, pues es válido tener este como periodo de duelo
incluso si la persona sigue viva. También con mascotas, por ejemplo, la pérdida de mi perrito también fue algo muy fuerte. Lloramos por semanas. A la fecha mi mamá todavía llora cuando piensa en el perrito y yo igual de vez en cuando y eso está bien, ¿no? No se trata de que, ay, voy a ser una persona feliz y eso significa que el 100% del tiempo tengas que estar sonriente y con mariposas alrededor, sino está bien, es normal sentirte como te sentís. Y creo que eso es lo que más nos cuesta en la región. Saber que lo que estamos sintiendo no es algo malo y que la gente nos intenta como bloquear de que no, deberías de. A mí me enoja tanto a mí cuando alguien empieza una oración para alguien más con deberías. Es como, no, vos no sabes lo que la gente está pasando, no le digas deberías a nadie. Entonces, siento que esa es una de las principales cosas que a mí personalmente me costó mucho, me ha costado mucho, es ese aceptar que te sentís como te sentís, punto, vas a salir de esa. Con o sin Mm. ayuda vas a salir de esto, definitivamente. Y exactamente, nadie tiene la capacidad de comprender realmente lo que uno está pasando y lo que uno está viviendo, y especialmente en cosas tan impredecibles o tan poco naturales que no tenían sentido de ser en ese momento. Y si tomamos Mm. ahora de referencia, bueno, para los que han tenido alguna experiencia con psicología, con esto, con lo otro, es imposible no rescatar esas famosas etapas del duelo, ¿no? Que es lo que a veces nos describen en la literatura, algunos psicólogos, no sé realmente qué tan válidos son, y me gustaría preguntarte, bueno, si resuenan contigo o de qué formas te identifica uno en ese ciclo, donde, por ejemplo, cuando te dicen cuando algo de esta magnitud sucede, pues bueno, la primera etapa es esa negación, ese shock, no, esto no es posible, esa abstracción de que esto no está pasando, esto no tiene sentido. Y después, conforme va pasando el tiempo, entonces uno empieza en esa, ¿cómo decirlo? En esa frustración, en ese enojo, y ya es un enojo con la vida, ¿no? Algunos se mantienen en ese momento por bastante tiempo, algunos otros empiezan a superar esa frustración, ese enojo, esa rabia con la vida, y luego empiezan a entrar en esa tristeza, en esa depresión, en ese sentimiento de pérdida. Algunos he visto que, bueno, se quedan en un loop continuo entre esos dos, entre enojo, rabia, depresión, tristeza, lloramos, sacamos, luego nos enojamos, maldecimos al mundo y ahí nos quedamos en ese loop por tiempo indefinido, ¿no? Algunos tienen la capacidad, bueno, de alguna otra forma, por iluminación divina, por network, por esto, por lectura, por convicción, porque cerramos la cajita y sellamos aquí todo esto, pero empezamos a avanzar de cierta forma y, ¿cómo decirlo? Pasan a lo que ellos llaman esa como negociación interna, donde empieza uno a reescribir la historia de qué fue lo que pasó y qué es lo que representa para mí, y empezar a pasar a lo que algunos definen como esa fase final de, bueno, aceptación. No es de que sanes, pero aceptas de que esto sucedió, tienes la capacidad de cierta forma de seguir adelante y seguir con tu vida. No es que como que no hubiese sucedido nada, pero ya no existe ese rencor, es decir, ya has pasado todas esas fases. Algunos dicen, bueno, ahí se acaba. Otros dicen, no, eso es imposible. Realmente uno está en un ciclo infinito de todas las combinaciones anteriores. Y hay otros que son un poco más idealistas y dicen, no, ahí no termina. Realmente lo que sucede es que después viene un nivel superior, que es ese nivel de creación, ese nivel donde, bueno, estas tragedias que me marcaron, que hicieron todas estas cosas, ahora me permiten ser una persona más creativa para dedicar cierta fase de mi vida para que esto tenga un sentido diferente. Por ejemplo, alguien que fue víctima de violaciones, alguien que fue víctima de esto o de abusos, y dicen, bueno, ahora mi sentido de vida es, ahora yo tengo esta fundación, tengo estos recursos, tengo estas cosas, y yo me voy a asegurar de que esto no le suceda a nadie más porque me ha marcado de por vida, en lugar de estar amargado, enojado, esta es mi función de vida ahora. O sea, hay muchas maneras de verlo. Y con este framework, con esta te genera alguna reflexión, dónde te encuentras tú, cómo has pasado este proceso, o me puedes decir, no, eso no tiene sentido, eso realmente son... Sí, es una Cuéntame. excelente pregunta. Jamás me metí a eso, jamás. O sea, claro, películas, Ujú, series, en todos lados vemos las etapas del duelo, ¿no? ujú, Nunca me detuve tanto a pensar en esas etapas, pero porque nunca las vi tanto en mí. ujú, No como algo lineal, no como ujú, primero esto, después aquello, sino que he pasado por todas como van y vienen, ¿no? O ujú, se juntan por ratos o algo así, ¿no? Entonces, para mí, personalmente, no ha sido un ciclo así o una línea de pasar por cada etapa. En ningún caso de duelo, ni mi hermana, ni mi perrito, ni mis amigos, ni mis abuelos, siempre ha sido muy diferente. Tanto las positivas como negativas de las etapas que mencionaste van y vienen. Yo siento que con mi hermana jamás pasé algo tan de enojo, pero creo que por eso decía, en mi caso, el saber que fue un accidente hizo eso mucho más fácil. ujú, Con mis amigos, saber que no fue un accidente hizo que mucho enojo durara, pues, hasta el día de hoy, en cierta forma. ujú. Y creo que con muchas personas que he hablado al respecto, creo que es similar, no es algo que no conozco a alguien que haya pasado por etapas de duelo de forma lineal, sino que van y vienen. Y creo que eso es a lo que me refería también al inicio cuando te dije, uno solo aprende a vivir con ello, aprendes a manejar tus emociones
eso es algo que también indirectamente, de una forma en la que creo que la vez pasada que hablamos contigo, tú decías como, ¿cómo sacas algo positivo de esto? ¿Qué positivo puedes sacar de esto? Es una pregunta muy fuerte o rara o a alguien le puede sonar como, uy, no, qué fea esa pregunta, pero la verdad es que es válido, porque de eso se trata la vida también. Ujú, Y va a ser una conexión que tal vez no es tan obvia, pero de aprender yo cómo soy con ciertas cosas emocionales o aprender a lidiar mejor con mis emociones a raíz de todo esto. Y lo veo hoy todos los días. A nivel laboral, no todas las personas, no, o sea, trabajo con personas de 30, 40, 50, 60 años. Y a veces hay personas mayores que hacen unas cosas que yo digo, no puede ser. O sea, esta persona tiene cero control sobre sus emociones. Y no digo que yo esté en un momento ideal tampoco, pues, pero he aprendido a, ok, tiempo, o sea, manejar tus emociones, saber cómo controlar la reacción para que no sea algo de lo que después te vas a arrepentir por errores que he cometido en el pasado, ¿no? Y creo que eso es gran parte del crecimiento personal y profesional también, que en mi caso mucho viene a raíz de esas experiencias muy feas, ¿no? Pero ahí sí que, como decías tú ahorita, ¿no? La vida es de eso, de sacar las cosas buenas de cualquier cosa que nos esté pasando y al final nos ayuda mucho en cuestiones inesperadas. Siento que mucho de mi vida es eso. Termino en cosas inesperadas que cuando miro para atrás digo, ah, no, esto sí tiene conexión con todo lo que me pasó antes. ujú, ujú. Y es ese aprendizaje, porque algunos pueden decir, bueno, esto es idealista porque es positivo o negativo, pero más allá de darle la connotación de positivo o negativo, simplemente hay un aprendizaje. Y la cuestión es, ¿quieres tomar esa experiencia para enriquecer Mm, tu proceso de vida y utilizarlo de una manera empoderante para lo que quieres hacer en tu futuro? ¿O tomar el sentido opuesto? Y eso es, ¿cómo mm. decirlo? Eso es lo maravilloso de nuestra habilidad como seres humanos, ¿no? Que tenemos esa capacidad de tener esa intención de vida sobre qué queremos hacer en base a las circunstancias de lo que estamos viviendo. Y algunos deciden, bueno, mi pasado y mi presente definen mi futuro, y es decir, yo solo voy a lo que la vida me va mostrando, y hay otros que vienen y dicen, no, o sea, Mm, yo tengo la capacidad de decidir y esto que me pasó no va a definir la persona que soy, estoy en contra de estas cosas, levanto la mm. voz, alzo la mano, esto no está bien, esto no está correcto y puedo seguir avanzando de esta forma. Y es lo que estamos haciendo Sí, con estos espacios, ¿no? claro. Y digamos, como creo que respondí solo parte de tu pregunta con lo de las etapas del duelo, pero luego cabal decías este ejemplo de personas que han pasado por ejemplo, violaciones y luego tienen su fundación para intentar que esto ya no se le siga pasando a otras personas, cosas así. Yo siento que eso también es algo muy común que yo siento o veo también en mí un poco. Y es una frase que desde la primera vez que la escuché digo, esto me persigue todos los días y quiero ser eso. Y creo que de esa forma he tomado muchas de esas cosas que estamos hablando hoy. Y la frase es, sé quién necesitabas cuando eras más joven. Ujú. Y eso es mucho de lo que me guía. Es como que ¿qué necesitaba la ranita que perdió una hermana? ¿Qué necesitaba la ranita que le hicieron esto aquí, esto allá? Tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, tal vez incluso cosas buenas pudieron haber sido más sencillas. Creo que la vez pasada te contaba justo esto cuando hablábamos de aplicar a cuestiones en el exterior. Muchas personas, en especial en nuestra región, no tienen, por lo general, familiares que ya hayan estudiado hasta maestrías o doctorados y que en el extranjero y que aquí que allá. Entonces, mucho es probando o depende qué tanto tiempo le inviertas a googlear cosas y poder leer al respecto experiencias o qué sé yo. Ahora en redes sociales también mucha gente comparte muchas de sus experiencias, pero yo me acuerdo que lo que te contaba que en una cafetería en Austria una vez escuché como la gente que estaba sentada a la par mío era una patujita y su tía o algo así, creo que era alguna familiar. Y le estaba diciendo todos los tips de cómo escribir un cover letter, cuándo enviarla, cuándo no, a quién, cuándo hacer como escribirle al director de la carrera antes de enviar la carta y cosas así, cosas que uno jamás en la vida escuchó, ¿no? Y digo, esto también son como que perdí el hilo ahorita de por qué te estaba contando esto otra vez. ¿Cuál era de qué estábamos hablando? Disculpa. Correcto. No, es que hay Estoy tantas, conectando tantas. como los puntos, pero... Ajá. Correcto, sobre las intenciones de vida, sobre las cuestiones, sobre lo que nos inspiran Ah, algunas sí. otras personas, ujú, Ok, por eso las iba. Entonces, fundaciones. Ujú, claro, entonces me acuerdo que cuando vi esto, yo dije, a la gran, y si todas las personas que están buscando una carrera académica o aplicar a cualquier cosa, sea en su país o en el extranjero, o becas o lo que sea, tener a alguien que te diga todas estas cosas, como te rompería muchas barreras, ¿no? O sea, te quitaría muchas barreras más bien. Y pensando en todas las experiencias que yo he tenido positivas y luego lo que he podido ganar de experiencias negativas y hasta como a veces veo en mis amigas cuando se quedan como stuck en algo y me preguntan, ala, no sé qué hacer o qué sé yo, y digo, creo que sé cómo te sentís, ¿por qué no tal cosa? O esto resuena contigo o qué sé yo, porque tampoco es como estar dando consejos cuando no sabes qué está pasando la gente, pero, o sea, poder identificar ciertas emociones, estas cosas me han hecho como una persona mucho más empática y lo veo que esto como beneficia hasta en la vida laboral. ujú. Y, y eso fue lo que me despertó en algún momento ya en Austria, después de este periodo que te digo, medio mero feo también,
y dije, ¿por qué no tomo todo esto y hago algo bueno con esto, no? O sea, si tuve todas esas experiencias muy buenas y experiencias malas de las que pude sacarle algo bueno, a pesar de lo que fue, ¿cómo puedo yo ayudar a alguien más con esto? ¿Cómo puedo yo evitar que alguien más pase por esto? ¿O cómo puedo yo facilitarle a alguien más que cuando se encuentra en este torbellino emocional por el que todos vamos a pasar en algún momento de la vida o varios? ¿Qué puedo hacer desde mi posición? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo, no? Tengo muchas ideas a futuro, pero de momento una de esas es precisamente esto de la educación. O sea, toda mi vida tuve el privilegio de acceder a la educación, toda mi vida, como te contaba, de la secundaria con un counselor gringo. O sea, eso no es normal en Guatemala. Y tuve ese privilegio en la U y todo, y el salir a estudiar afuera, que lo que quiero es intentar como que más personas tengan acceso a esto, y el podcast es una de las primeras cosas para eso, ¿no? O sea, darle a conocer a la Ujú. gente las historias de alguien más, algo así como lo que tú estás haciendo también con otro enfoque. Porque de las historias de las otras personas aprendemos tantísimo. O sea, al final, mucho de lo que yo hice cuando decidí cambiar de carrera de un rumbo académico hacia la comunicación científica, también fue mucho más fácil porque me devoraba podcasts, me devoraba blogs, me devoraba, o sea, blogs de historias personales de alguien más que ya había hecho algo similar. Entonces, eso ayuda bastante, ¿no? Compartir como lo que te estoy compartiendo hoy. O sea, son cosas vulnerables, son cosas que es la primera vez que lo cuento tan público, de hecho, y te agradezco de nuevo por el espacio. Porque sé que tal vez a alguien más le sirve, así como a mí me sirvió el haber escuchado y leído las historias de alguien más. Las historias son tan poderosas. Correcto, y eso es tan fascinante, ¿no? Porque prácticamente una experiencia de vida, algo que duró 5 o 10 años, se puede condensar de cierta forma y enriquecer y facilitar el proceso de alguien, porque todos necesitamos pasar los diferentes pasos, ¿no? Pero el tener esas herramientas, ese aprendizaje, esos tips o como se le quiera llamar, para poder encontrar la manera en la que cada uno puede navegar, ¿no? Pero si regresamos entonces, bueno, suceden todas estas cuestiones, están todas esas diferentes circunstancias, ahora tiene sentido lo que nos habías contado, lo que necesitamos es obtener ese título, terminar con esta, ¿cómo se le puede llamar? Lo que empezó como un sueño, una ideación, después empieza a tornar medio pesadilla, solamente queremos terminar este capítulo y pasar a la siguiente etapa de la vida, ¿no? Y en ese momento ya tenías tú esa ideación que nos habías contado, querías irte al extranjero. Afortunadamente, con llenar los requisitos para tener el BS, el Bachelor Degree, ya prácticamente se te abrían las puertas para entrar a las cuestiones de posgrado. ¿Aplicaste inmediatamente al tener el título en tus manos o cómo, cuánto tiempo Sí, pasó? ¿Cómo lo hiciste? me tomó un tiempo encontrar algo que quisiera aplicar, pero esa es otra cosa, ¿verdad? También sí fue bien picky, como te contaba con el término, Ujú. pero sí fue casi inmediato que empecé a buscar. Y creo que solo pasé un año en Guate en lo que todo se concretaba, entre trabajando y entre desempleado, así como es la vida de recién Ujú, ujú, egresado. ujú, ujú. Pasó solo un año y medio más o menos antes de que me fuera, pero porque sí le entré desde que ya me quiero ir, decía yo, o sea, no veía tantas oportunidades en Guate en ese momento. Y esa gana de irse, si ahora lo reflexionamos, ¿era realmente una convicción de hacer una carrera profesional fuera o había algún elemento de escapar de lo que habíamos vivido o buscar algún otro lugar para sanar o tener un ambiente diferente, algún tipo de catarsis que estabas buscando o cómo se Las alinearon? dos, Ujú, las dos definitivamente. Sí, definitivamente necesitaba salir de ahí. Sí me sentía como, no puedo estar aquí. Y en especial que la mayoría de personas en biología en Guatemala, o sea, no es un campo que hoy por hoy tenga mucha oferta laboral como ujú, podría. Porque es un país que se presta para eso en especial, ¿no? Pero es, bueno, vamos a hablar de inversión, gobierno, etcétera, pero eso es para otro podcast. Entonces, la mayoría de personas que se gradúan, por ejemplo, de la Universidad Nacional o de la UVG, que en su momento eran las únicas dos que ofrecían esta carrera, hoy creo que hay más, la mayoría de personas que se gradúan de X universidad tienen más chance de quedarse trabajando en esa universidad. No ujú, es tan común que la otra emplee a gente que se graduó de la otra, porque de por sí hay puestos muy limitados, ¿no? ujú. Y yo no quería quedarme trabajando ahí. O sea, No tenía ni sentido, lo no consideré, tenía no, sentido, ¿no? ni lo consideré. No estoy diciendo que me hubiera quedado como que, ay, me hubieran dado chance, ¿verdad? Porque tampoco sé, pero ni siquiera intenté. O sea, no estaba en mis opciones personales, no era algo que yo hubiera querido en ese momento, todavía no. Digo todavía porque quién sabe qué pasa en un futuro, ¿no? Pero no es algo, también es parte de las razones por las cuales me quedé aquí. Cuando entonces empezás a pensar en esa partida, en el irte de Guatemala, en buscar esa oportunidad en el extranjero, cuando estás Mm. haciendo esa maleta se está haciendo entonces con la intención de prácticamente ya no regresar, ¿no? Es como un one No, way. yo sí tenía pensado regresar. O sea, vamos Ajá. a ver, me quedé en justo el que son dos razones, ¿no? Pero como te había Ujú, dicho desde el inicio, yo siempre quise irme al extranjero. Entonces, aunque en una parte era yo no quiero estar aquí, tampoco era solo out of spite, ¿verdad? Sino era esto de por sí ya estaba en mi plan y este es el momento para hacerlo. ujú, Entonces, quizá lo único que como que donde se juntaron esas dos cosas fue, lo quiero hacer ya, no quiero ujú, esperar. ujú. Pero
Porque sí, en cierta forma hay veces, y que me acuerdo en ese momento, sí había escuchado de algunas personas que decían, a mí me facilitó esto, el haber trabajado entre la licenciatura y la maestría, o entonces esa era como una consideración, ¿no? Pero al final lo que hice, mientras tanto, en algunas consultorías y demás, fue no por hacer eso, sino por hacer algo mientras recibía respuesta de las Ajá, aplicaciones que había enviado, ¿no? ajá, Entonces, y ahora que es eso de hacer esa maleta, yo estaba feliz de la vida, o sea, yo no tenía miedo en lo absoluto. Yo estaba ya así súper, súper, súper lista para irme, súper lista, ok, Europa, qué genial, o sea, jamás me imaginé que fuera a hacer eso realmente, aunque siempre lo pensé. ajá, Primero que nada, por mucho tiempo pensé que iba a terminar en Estados Unidos. ajá. Hay un amigo que le puedes preguntar para que te dé fe de esto, creo que hasta lo mencionó en su episodio de nuestro podcast cuando lo entrevistamos. Yo solía decir, a mí no me interesa nada de mi doble nacionalidad, yo no quiero aprender alemán, yo no quiero ir a Alemania, y heme aquí. Así puro berrinche, ¿no? No me acuerdo ni por qué, la verdad. Pero estaba súper feliz, la verdad, no del escape, sino en cierta forma sí era como un poquito el relief de eso, ¿no? Pero estaba muy emocionada de poder vivir en Europa y tener esas experiencias temporalmente. Yo sí tenía la idea de regresar a Guate, porque con unos amigos que nos conocimos en estas expediciones a Titlán, desde el 2012 más o menos también, y cada año nos veíamos ahí entre marzo y abril para hacer los muestreos con este equipo de científicos de Estados Unidos y de Guatemala. Empezamos una ONG en ese momento. Ya pues al final no se dio, no la levantamos ni nada, pero esa era la idea. Entonces, parte de yo especializarme en limnología fue porque sabía o pensaba en ese momento que ese título me iba a servir más para lo que queríamos hacer con la ONG, como más validación, ¿verdad? Más Ajá, respaldo a lo que estábamos haciendo, para fondos y demás. Porque de lo contrario, mi opción B de más pasión, digamos, era herpetología, que es el estudio de las ranas, los anfibios y los reptiles, que era otra cosa que me apasiona a la fecha. Yo, o sea, hasta en el trabajo, que es nada que ver exactamente con herpetología, sino cambio climático, pero cuando tengo chance de hablar de ranas, yo hablo de ranas, vos así de loca. Entonces ya hasta tenemos un componente de biodiversidad en en parte de algo que hacemos en la empresa. Y el icono que decidieron por mí fue una ranita. Entonces, así como, oh, o sea, le meto a todos el chip de las ranitas, son geniales, ¿no? Entonces, ese era mi plan B, después de la limnología. Y la ajá, limnología me encantaba, me encanta la fecha, pero fue más una decisión como estratégica en ese momento por esta ONG. ajá, ajá, Ya al final de la maestría, me di cuenta que la academia no es lo mío. También la ONG no levantó, digamos, no teníamos el equipo que se necesitaba porque todos los que estábamos al inicio, yo estaba afuera, otro amigo creo que también estaba afuera en ese momento, y los demás tenían trabajo a tiempo completo y no era que fueran todos o fuéramos todos patojitos, pues, sino ya eran personas a veces con familia y demás que tampoco puedes solo tirarlo todo y dedicarte a levantar una cosa por cuestiones económicas y demás, ¿no? Entonces, al final la cerramos, dijimos, bueno, ya ni modo, otro día hacemos algo más, o hay muchas más instituciones haciendo cosas en estos temas en Guate a las que se puede apoyar, ¿verdad? O meterte por ahí. Entonces, eso ya no se dio y fue cuando dije, y en ese momento ya estaba con mi pareja actual, él es alemán, ahí fue cuando dije, ¿a qué voy a regresar a Guate? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿En dónde voy a conseguir chance? Probablemente, quizá, quién sabe, en esa universidad a la cual no quiero regresar. No, me quedo aquí y miro qué hago con mi vida. Entonces, por eso me quedé aquí también. y tiene todo sentido. ¿Y qué opinión te merece ese mito que a veces se dice? Bueno, tendrá seguramente varios elementos de realidad, pero quiero conocer cuál es tu apreciación cuando te dicen, bueno, estudiaste ciencias en Guatemala, te vas a especializar en el extranjero, realmente vas a estar sobrecalificado para el mercado local, no existe esa infraestructura, no existen las posibilidades. ¿Eso resuena contigo o crees que es un mito? ¿O es más una convicción personal? Bueno, no se daban las circunstancias para mí, eso es aparte, pero en temas generales se puede decir que sí o que no. ¿Qué opinión te merece esa discusión? Yo creo que las cosas están cambiando en el país, pero en gran parte, y sí he escuchado de varios amigos que regresan con maestría y hay trabajos para los que serían ideales, pero les dicen, usted está sobrecalificado, yo no le puedo pagar lo que usted merece. Ajá, Entonces, siento que sí pasa, pero también a lo que voy con, creo que las cosas están cambiando, es que sí creo que cada vez más una maestría es un mínimo necesario para ciertos puestos. ajá, Em, Porque eso no era tan la realidad hace no mucho, o sea, hace 30 40 años la maestría sí era como que el lujo de posgrado, ¿no? En cualquier país, incluso en el norte global. Ahora ya es como hay un episodio de The Big Bang Theory donde Howard dice como, I have a master's degree, y el otro dice, yeah, who doesn't? Algo así, ¿no? O sea, en eso estamos. Lamentablemente, digo lamentablemente porque todavía no es algo tan accesible en todo el mundo, ¿no? En especial en Guatemala. Pero yo la verdad es que nunca le di vueltas a eso porque a mí lo que me gustaba era estudiar.
Mi objetivo Ujú, era seguir aprendiendo. Nunca pensé tanto en lo laboral porque dije, algo tiene que darse. O sea, a nivel laboral, voy a conseguir algo. Yo lo que quiero es estudiar, yo lo que quiero es leer, yo quiero seguir aprendiendo sobre ranas y sobre lagos y, o sea, nunca le di tantas vueltas a eso. En retrospectiva, quizá debería de haberlo hecho. Sin embargo, tampoco me arrepiento porque se me han y o me he abierto las puertas a lo que me ha interesado en cada momentito, ¿no? ujú, Y estoy segura, y eso creo que tal vez es como un consejo también, que mucho es por como sentarme y tomarme el tiempo de definir qué quiero hacer en este ujú, momento en mi vida. ujú, Y lo veo mucho, por ejemplo, cuando estuve desempleada hace algunos años y envié varias aplicaciones, dije, si llego al punto en que pasan 6 meses y no consigo ninguna respuesta, pues me pongo menos caprichosa, ¿no? Y afortunadamente eso no llegó. Y tengo amistades que hacen todo lo contrario. Empiezan enviando su CV a todas partes que nadie les responde porque es muy genérico, es muy sin focus, ¿verdad? Entonces ese es como mi consejo y siento que es algo que sí me ha servido bastante y es eso de sentarte a narrow down lo que quieres hacer, porque entonces vas a escribir la mejor carta de aplicación, vas a hacer tu CV ajustadísimo a lo que quieres hacer, en lugar de irte por todos lados que la gente que está viendo tu aplicación al final siente que le estás haciendo perder el tiempo porque estás buscando como de todo, ¿no? ujú. Entonces, por eso digo que no me arrepiento de ser como soy en ese sentido, de nunca pensé en la parte laboral tanto porque dije algo se tiene que dar y solo me voy a enfocar en mi pasión del momento que es quiero aprender más, quiero seguir estudiando sobre este tema que me encanta. Fantástico. Y tener esa habilidad de ser genuino con lo que uno realmente quiere, siente y, bueno, proveer eso al mundo y que eso Mm. que se genere cierto valor y que sea recompensado en el lugar que sea, ¿no? Originalmente podía haber sido Guatemala, luego las circunstancias cambiaron, te empezaste a dar cuenta de ciertas cosas, no tenía sentido regresar a la institución de la cual de cierta forma saliste lo más Huyendo. pronto posible Sí. por no querer usar el término huir, porque realmente era, bueno, era el cerrar un capítulo, no quiero estar en esto, me voy. Mm. Entonces, bueno, generas estas nuevas circunstancias, pero ahora surgen otras preguntas y quizás se podría, para enfocarlo un poco más también para alguien que esté pensando, de, bueno, estudió biología, hacía giras, investigación, lecturas, ¿cómo te reinventas? ¿Cuál es la clave para reinventarte? Porque no es que estés haciendo investigaciones de campo, ¿no? Estás haciendo siempre algo en el lado científico, pero es otra faceta, ¿no? Es más, es diferente que muchas personas posiblemente hubieran necesitado estudiar algo diferente para poder hacer lo que estás haciendo tú. Entonces, contanos ahí cómo fue esa transición para esa reinvención en lo que estás haciendo hoy en día, en esa comunicación científica y qué se necesita para hacer algo así. Dijiste cuál es la clave, no sé si hay una clave, pero creo que una de eso es lo que acabo de ¿Mm? decir de saber qué quieres hacer, ¿no? En cualquier cosa de la vida, no solo en la comunicación, pero pues dos cosas. Uno, para muchas, para una gran mayoría, no para todas, pero para una gran mayoría de opciones laborales, no necesariamente necesitas un trasfondo académico en esa área específica como a veces nos hacen pensar. Yo misma pensaba eso antes de mi trabajo actual y claro, depende mucho también del país y del cómo están y de la industria, ¿no? Pero y también otra cosa es que siento que tengo la fortuna de que empecé con temas de comunicación científica en un momento en el que en muy pocos países está establecido como una carrera. Hasta donde yo he encontrado, porque en algún momento pensé meterme a esto, después de la primera maestría pensé en ir a otra maestría en comunicación científica. Solo en Gran Bretaña he encontrado un programa específico de esto. Entonces siento que también tuve la ventaja de estar en este momento en el que no es algo oficial, sino es algo que un montón de gente hace desde la academia y que algunas personas están empezando como a oficializar de alguna forma, ¿no? Ujú. Entonces eso pues es un poquito la ventaja, ¿no? Porque puede ser parte de un sector que está empezando, puede ser parte de un sector que está en pañales, más o menos. O sea, la comunicación científica siempre ha ocurrido de una forma u otra, solo no como con este nombrecito, ¿no? Y de hecho, mi trabajo actual, yo soy marketing manager, o sea, ni siquiera comunicación científica, sino marketing, que es algo obviamente súper viejo, ¿no? Súper común en cualquier industria. Cuando me dieron este trabajo, como a los meses, ya cuando pasé el periodo de prueba, ya tenía el contrato así fijo, que de aquí ya estoy, sí le pregunté a mi jefe, mira, vos qué viste en mi currículum, ¿verdad? O sea, porque yo no tengo nada de marketing en mi currículum. ¿Qué fue lo que te hizo decir sí? Y porque de hecho yo apliqué a un puesto de Data Analytics, porque eso sí lo tenía fuerte en cuanto a estadística, programación y todo esto de la maestría en cuestiones de ciencias naturales. Y era Data Analytics con datos climáticos. Entonces dije, bueno, esto puedo aplicar cuando ya estaba segura después de la maestría que no quería aplicar a un doctorado, sino quería irme a la industria. Pero la comunicación científica era lo que realmente quería hacer, solo no sabía que podía aplicar algo de comunicaciones y marketing porque no tenía nada en mi CV que me respaldara eso. Y cuando me llama de repente mi jefa un día y me dice, mira, pues la que ahora es mi jefa, mira, María René, no le vamos a dar este puesto de Data Analytics, pero vimos tu currículum y, perdón, es que sentí raro como me habla en inglés, sentí raro ahorita escucharla en mi cabeza en Estás español. traduciendo, esa es la traducción. Sentí raro que me hablara de voz en mi cabeza. Em, Pero vimos tu currículum y nos llamó la atención
esta diversidad de skills que tenés y pensamos que serías ideal para nuestro equipo de marketing. ¿Te interesa? Yo sí, por supuesto que sí. O sea, ese es mi sueño, ¿verdad? Comunicar, en este caso, temas de cambio climático, más en el área de creación de contenido y cosas así, que no fue realmente como empecé, pero es lo que, pues, en lo que crecí ahí dentro de la misma empresa, ¿no? Y ya cuando les pregunté qué fue lo que vieron, fue eso, fue el, ¿qué haces cuando estás desempleada? ¿Qué haces cuando no estás trabajando? O sea, el trasfondo de ciencias naturales era como, ok, cool, porque entonces ya sabe un poco del tema de la empresa, pero el que los hobbies, que los proyectos de tal año que claramente estaba desempleada, pero empecé el podcast. O sea, esa, y como es un startup también, ¿verdad? Esa iniciativa, esas ganas de no se quedó sentada esperando que algo le cayera del cielo, sino que se mueve y hace cosas, ¿no? Entonces, esas cosas que a veces, tal vez hubiéramos, a veces pensamos en dejar afuera del CV, a veces pensamos que no importan, sí que importan, son lo que demuestra quién más sos, además de, estudié tal cosa, te saqué buenas notas en esto, ¿y qué? O sea, contigo se graduaron más personas, las empresas van a recibir 20,000 aplicaciones con ciertos credenciales académicos similares. ¿Qué te hace a vos diferente? Mételo ahí. Entonces fue realmente eso, el haber usado mi tiempo libre de desempleada y demás para meterme a cursos en línea, para empezar mi blog, y al final el blog no es como que sea tanto la gran cosa en el sentido de, o bueno, mentira, ¿sabes qué? Me retracto. O sea, no debería decir que no fue la gran cosa, porque al final eso también fue esa muestra de hace algo y es práctica para creación de contenido, escribir, traducir, etcétera. Son muestras que al final puedes usar para un puesto junior, ¿no? Que es como empecé. Y esa fue otra cosa, o sea, ese empezar después de una maestría y demás con cierta experiencia en investigaciones académicas, a mis 29, 30 años, empezar en un puesto junior fue un poquito un golpe al ego, ¿no? Pero de eso se trata la vida también, o sea, y empezar es como sentirte cómoda con esa vulnerabilidad, con ese, bueno, tengo 30 años, pero estoy en un puesto junior, and that's life. Está bien, porque de algún lado se empieza y si no empiezo hoy va a ser en 5 años y me voy a sentir peor. Ujú. Entonces, hacerlo ya. Si quieres un cambio, dale. Y nunca es tarde. O sea, ya hoy que pasé por eso, digo, bueno, y si a los 40 quiero otro cambio, empezar de junior a los 40, ya sé que puedo y ya sé cómo me voy a sentir, pero quizás está mejor. Porque además de eso, todo lo que hiciste antes no desaparece. O sea, sí te trae muchísimo valor para cualquier cambio que hagas. Ujú. Y estás construyendo sobre esos credenciales pasados y al final es esa habilidad de Ujú, reinventarse y esa reinvención al final toma cierto tiempo, pero en la manera en la que te acerques a lo que realmente querés y creo que la clave la mencionaste ahí es primero tener claridad en lo que querés y ujú, luego en base a esa claridad pues estarte acercando a eso que te permite, porque algunos podrían decir, fue suerte, pero no, o sea, ya venías trabajando en esto, ya habías hecho el blog, ya ujú, estabas haciendo el podcast, posiblemente estabas haciendo algo con contenido digital, website, qué sé yo, y bueno, son ujú. cuestiones que no pueden pasar desapercibidas y que te permitieron dar ese salto. Y como bien dices hoy, ahorita estamos aquí, quizá mañana decidas hacer otro cambio, otro salto mortal, quién sabe cómo se está portando Alemania, está siendo generosa contigo, o cómo están los puntos, a favor o en contra, cómo se siente A el... favor, a favor. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Sí. Así que, qué Sí, buenísimo. y Ujú. sí, y justo esto, a raíz de todo eso también, y eso también es muy personal, siento yo, porque hay personas que sí les encanta la idea de crecer en el mundo corporativo, de ir esa escalerita, ¿no? Está bien, si eso es lo tuyo, dale. Para mí eso no es la cosa. Y ahora que ya sé que, o sea, de nuevo, esta vulnerabilidad de haber empezado básicamente de cero, aunque ya hoy digo, ya sé que no fue de cero, pero eso también me hizo pensar mucho y me hace darme cuenta cada día, mañana puedo decidir hacer lo que quiera y descifrar cómo hacerlo. Y sé que, digamos, yo veo así como mis 20 fueron academia y conservación. Y decidí entrar a la comunicación científica, no solo por lo que estábamos hablando de la ansiedad que me da Ujú. estar en campo y todo esto, porque fácil pude haber tomado un camino más de laboratorio, pues, pero solo no me interesaba seguir el camino académico. Y, digamos, tomé como, hay una idea que tengo de un emprendimiento que quiero hacer eventualmente. Eso te lo dejaré en secreto para un futuro. Y lo que decidí fue, ok, cool, o sea, con esta experiencia académica en conservación siempre me topaba con lo mismo. Muchas cosas, o sea, obviamente muchas cosas en la ciencia que no conocemos y que se siguen investigando, pero muchas cosas de los problemas actuales de conservación, de cambio climático, que ya nos están afectando hasta el bolsillo de cada persona en todo el mundo, ya lo sabemos desde hace ratos. De la ciencia ya lo saben, nos lo han repetido desde los 60 o antes. Lo que hace falta es comunicación, lo que hace falta es acercar esta información a la gente que toma decisiones y crea políticas públicas, a la gente que día a día podemos hacer algo para poner nuestro granito de arena, ¿no? Y eso fue una de las partes que me hizo transicionar a comunicación científica porque dije, cool, desde ahí también puedo contribuir a la conservación, que es mi primer amor y mi pasión, ¿verdad? Mm. Y ahora digo, ok, en los 30 quiero tener diferentes experiencias como en la industria, ¿no? Ya a nivel más corporate world, Ujú. corporativo, se dice, ¿no? Sí, corporativo, porque en los 40 quiero emprender con esta idea de la que sé que voy a necesitar todo este aprendizaje que hoy no tengo y que puedo tomar en esta área, ¿no?
Y la idea de un MBA está ahí dándome vueltas, tal vez lo hago, tal vez no, no lo sé todavía, pero como hay part-time MBAs que puedo hacer de al lado del trabajo, es una idea ahorita, pero a lo que voy es que toda esta experiencia de sentirme como que estoy haciendo con mi vida, todo mal, pasar por esas experiencias negativas, al final todo lo que me dio es, mira, nadie va a tomar las riendas en mi vida si no soy yo. Si yo no me saco de ese hoyo con el apoyo que pueda necesitar de psicoterapia o de amistades o lo que sea, como ya hablamos, pero nadie va a hacer las cosas por mí. Me pueden apoyar, me pueden ayudar, me pueden escuchar, pero la que tiene que hacer las cosas soy yo. Entonces, todo eso son como esos aprendizajes, estas cosas que hemos hablado hoy, que se traducen en qué quieres hacer en tu día a día, cómo vas a ser feliz de aquí a 10 años, y no solo en 10 años, sino hoy. O sea, al final estamos aquí con todas estas experiencias. Yo sé que mañana me puedo ir yo, y no quiero que mi último día sea uno miserable, sino quiero Ujú. ser feliz y quiero hacer las cosas que me emocionan. Y esto que decís también, que estamos hablando de que lo importante es tener la claridad, suena más fácil de lo que es, pero también hay un tip que me encanta decir siempre, y esto creo que viene de, no sé si de Toyota o de qué, no me acuerdo, pero lo leí en algún libro de branding y de cómo de identificar la misión y el objetivo y el porqué de una empresa. Y siento que se aplica mucho también para la vida personal, ¿no? Y es este concepto de los 5 porqués y preguntarte 5 veces por qué haces lo que haces o por qué quieres hacer lo que quieres hacer. No es como que preguntarte, ok, ¿por qué? O sea, ¿qué quiero hacer yo? Y quiero hacer algo para la conservación, ok, ¿por qué? Porque me parece que es importante, pero ¿por qué? Pregúntate por qué 5 veces y por lo general a la quinta ya tienes tu misión de vida. Eso fue lo que hice y por eso te digo, estoy convencida de que haga lo que haga va a ser alrededor de la conservación o para aprender cosas que luego me van a ayudar a hacer algo en pro de la conservación. Ese es como mi momento de claridad que al final lo descubrí a los 28, 29. Aún así, que de los 18 a los 28 trabajé en esas áreas, fue hasta los 28, 29 que tuve la claridad de, hey, puedo contribuir a esto que yo quiero hacer desde muchos ángulos y no solo desde la academia, puedo ya dejar esa etapa atrás. Fantástico. Y esa claridad, aunque parezca muy simple, tampoco es estática, ¿no? Es algo que Claro, evoluciona con el paso del tiempo, ¿no? claro, en cualquier momento de la vida, pues cambiar completamente de misión. Sí. En base a las experiencias, a lo que estás viviendo y a lo que estás pasando. Y con eso, pues bueno, las charlas fabulosas y fantásticas siempre vuela, el tiempo vuela, ¿no? Y aquí podemos seguir Sí. conversando, pero ha sido fantástico. Pero algo más, algo que querrás compartir, que querrás transmitir a esos jóvenes que ahorita están pensando en cómo definir su futuro y que están ahí medio entrampados, qué problemas, qué retos, o simplemente dudas, o será que me voy, será que me quedo, será que estudio esto, será que aquí, que allá tomo esta decisión y puede marcar el resto de mis días al final. Compártenos algo para alguien que está ahí pensando, dudando y que creas, o quizá para ti misma cuando estabas en esas cuestiones de, bueno, decidir sobre tu futuro profesional, algún mensaje ahí para cerrar, inspirando a la juventud. Siempre sugiero a la gente seguir sus intuiciones, su pasión, porque siento que aunque a veces no tengamos todo claro, el seguir ese sentimiento te va a llevar a esa claridad. Y como acabamos de hablar, siempre va a ser un buen momento para reinventarte y para reencaminarte como sea necesario, pero la cosa es que seas feliz, porque si algo te hace feliz, vas a encontrar cómo hacer dinero de eso. Y al final vamos a hablar del dinero, ¿no? Porque al final nos guste o no, necesitamos pagar la renta y alimentarnos, ¿no? Y más. O sea, la seguridad financiera es muy importante también para la salud mental, ¿no? Entonces siento que seguir las pasiones es un consejo que te lleva a muchas cosas y sin pasarle bola a lo que alguien más te diga, sin pasarle bola a los deberías, porque nadie te debería decir deberías, hace vos lo Ujú. que quieras con tu vida. Y si algo te da miedo, pero lo quieres hacer, hacelo con miedo, que así es la única forma en la que rompemos ese miedo para la siguiente, ¿no? Así es como nuestro cerebro aprende qué cosas no nos deberían de dar más ansiedad cuando lo hacemos con miedo y luego nos damos cuenta que no nos mató, que al final la ansiedad es ese fight or flight response, ¿verdad? Es un poquito tormentoso ser bióloga en la vida, porque todo lo ves desde esa perspectiva. Para todo es fight or flight, me extingo o no me extingo, pero el pero es cierto, o sea, ayuda, ¿no? O sea, te da miedo hacerlo con miedo aquí. Mira, a los 30 y pico y trabajando con gente de mi edad o mayor, te digo, nadie sabe qué está haciendo con la vida, todos estamos con miedo echándole para adelante, porque para eso está la vida. Hacer las cosas con miedo y aprender de cada cosita. Fantástico, fantástico. Y ahora pregunta, bueno, ya que me contaste esto, ¿se puede decir cómo funcionas tú? Cuando hay es decir, cuando está en conflicto el corazón y la mente, ¿a cuál hay que seguir? ¿Quién tiene Mente. la razón? La mente. Buena pregunta. Es que depende. Yo sí sigo mucho mi instinto, la verdad. No, pocas veces me he fallado como para que le dé más vueltas a las cosas. Sin embargo, si lo pones entre corazón y mente, para mí siempre ha sido la mente. O sea, sin ir tan lejos, cuando me salió la maestría, yo corté mi relación de ese momento y dije, mi carrera profesional primero, punto. Yo no quiero algo a distancia, no, no, no va a pasar. Y eso también fue otro consejo de mi mamá de toda la vida, como los que dije al principio, mi mamá también, vos, tu vida, tu carrera, todo esto va primero, que los hombres siempre van a estar. Cierto, sí,
No creo que hay una persona en este mundo para cada persona, pues, o sea, sí. Entonces, para mí sí siempre fue mente Ujú. en ese sentido, con lo que te decía de la intuición, siento que me ha guiado también en algunas cosas. Y para no sonar tan fría tampoco, uno sabe cuándo es, se siente, no sé cómo explicarlo, pero se siente, por ejemplo, como te digo, antes de la maestría, sí, no tuve tanta dificultad en solo cortar esa relación, que era una relación bonita, o sea, sí, yo sí, no era nada malo, pero dije mi carrera primero. Y con la pareja que tengo actualmente, sí he tomado algunas decisiones como en sacrificio de cosas mías por la relación, porque se sentía diferente. Fue la primera vez que dije: "No, esto sí se siente que va para largo". Entonces, son cosas diferentes que uno solo, no sé cómo explicarlo, pero lo sentís, ¿no? Sentís cuando algo sí vale la pena para largo O sea que el y corazón también tiene su voto, aunque querramos decir, bueno, es solamente la mente la que triunfa, o sea, el corazón pero tiene llegó su ya voto. después. Parte No del- cuando estás como patojo, ¿no? Patoja, así antes de los 25, enfócate en tu carrera, en divertirte y ya. No, o sea, eso cada quien, decisión personal, pero en mi caso sí fue así. Mi carrera o cuestiones más mías primero, por mucho tiempo. Y todavía, o sea, tengo la fortuna que mi pareja también es muy de, vos dale con tus cosas, ¿verdad? No, Y es la vida me europea, apoya ¿no? Es la bastante. mentalidad europea que es un poco más liberal, es un poco más abierta a También, muchas cuestiones y tantas otras cosas. Pero bueno, eso sería una plática interesante para nuestro siguiente episodio, ¿no? sí. Que Uy, no, seguramente relaciones y estereotipos de países. que será una charla muy interesante. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y definitivamente estaremos al pendiente de tu recorrido, que sigue siendo una historia que se sigue escribiendo, ¿no? Muchas gracias, Esteban. La disfruté bastante, y sentí el par de horas aquí. Y muchas gracias por el espacio para hablar de estos temas. La verdad que qué bonito. Disfruto mucho hablar contigo y también espero verte pronto en Epistemas.